Boku no Hero el dragón del emperador 2140. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 21 Inko observó cómo los estudiantes salían en tropel por las puertas de la escuela. Era el primer día de clases de Katsuki y Mitsuki le había pedido que lo recogiera. Sabía lo que hacía su amiga. Mitsuki intentaba ayudarla a volver a la normalidad. Como no mencionar a Izuku no había funcionado, Mitsuki decidió que pedirle a Inko que ayudara a cuidar de Katsuki podría ser la solución. A Inko le desgarraba el corazón, pero no podía negar que una parte de ella disfrutaba de aquello. Le dolía muchísimo ver lo que Izuku debería estar experimentando. Lo que estaba experimentando, porque Inko se negaba a creer que estaba muerto. Isashi lo había adoptado y, a pesar de todos los rumores sobre experimentos con personas sin don, Inko sabía que eran solo historias de terror. Inventadas para asustar a los niños. Además, Isashi amaba a Izuku. No hizo que saber que le había quitado a su hijo fuera menos doloroso, pero fue un pequeño consuelo. Tenía los ojos secos al ver a Katsuki. Había llorado muchísimo en los últimos meses y ya no podía llorar más. Llevaba una pequeña mochila amarilla e Inko pensó que era de la colección All Might. Izuku amaba a All Might y Katsuki compartía esa afición. Era algo que los unía. «Tía Inko», gritó mientras se acercaba. Inko se obligó a sonreírle. Se veía tan alegre. «¿Qué tal tu día, Katsuki?» La miró como si no pudiera creer lo que le preguntaba. Inko sabía lo que Mitsuki le diría, pero esperó a que respondiera. «Estuvo bien». «¿Todos fueron amables?», presionó. «Hay un montón de extras», proclamó. Inko parpadeó. No sabía de dónde había sacado esa opinión. «¿Hiciste amigos?», preguntó mientras caminaban por la calle, de vuelta a su casa. De nuevo, Katsuki la miró con incredulidad. «Son todos extras», volvió a declarar. Inko no dijo nada. Esperaba que Katsuki hiciera amigos, y aunque le dolía saber que el hijo de su amiga era tan difícil, no era nada comparado con el dolor que sentía. Izuku debería haber salido por esa puerta. Debería haber estado saltando junto a Katsuki, charlando animadamente sobre su día. Estaba segura de que en algún lugar, allá afuera, tenía que estar haciendo eso, pero ella no lo vería. Inko acompañó a Katsuki a su casa, pero durante todo el camino su corazón sangró por su hijo, que no estaba allí. «Ted, Izuku, ¿cómo estuvo tu primer día de clases?», preguntó Isashi. Se sorprendió un poco cuando Izuku no le habló efusivamente de inmediato. «¿Pasó algo mal?». «No, todo estuvo bien». «Estuvo bien». All for One se sorprendió. Izuku le mentía. Eso nunca había sucedido. «Izuku», dijo el nombre de su hijo, dándole todo el apoyo posible a esa palabra. Algunos de los niños no eran muy agradables, admitió finalmente Izuku. Por un instante, Isashi se puso furioso, pero luego se tranquilizó. Izuku tenía 5 años. Su definición de no muy amable no coincidía con la de Izuku. «¿Qué pasó?», preguntó. «¿Qué es un simpatizante?», replicó Izuku. Isashi parpadeó. «¿Un simpatizante? ¿Alguien te llamó así? ¿Con qué simpatizabas?». «Solo hice algunas preguntas sobre las personas sin peculiaridades», reveló su hijo. «¿Qué preguntaste?». «El Dr. Garaki dice que el 20% de la población no tiene peculiaridades. Por lo tanto, debería haber una persona sin peculiaridades en mi clase, pero no la hay. Quería saber por qué». «¿Qué te dijeron?». «Dijeron que había una clase especial para los niños sin peculiaridades», le dijo Izuku. All for One se sorprendió. Y si era honesto consigo mismo, y había aprendido hacía tiempo que se podía mentir a los demás, pero no tenía sentido mentirse a uno mismo, comprendía la ironía. De joven, hubo llamados para separar a los peculiares de los normales, y ahora todo parecía haber dado un giro completo. Pero le gustaba pensar que había madurado en los últimos 2 siglos. La segregación no era útil, y si le hacíamos caso al Dr. Garaki, era realmente peligrosa y podría estar contribuyendo a la extinción de la especie humana. Ese fue un problema para otro día. «¿Eso te molestó?», preguntó. Izuku parecía incómodo, así que All for One lo interpretó como un sí. «Aún pueden ser sus amigos», le dijo a su hijo. «Entonces no les agradaré a los otros niños», dijo Izuku inmediatamente. Eso encendió las alarmas en la cabeza de Isashi y miró fijamente a su hijo. ¿Tenía una mejilla un poco más roja que la otra? Con esa luz, no lo notaba. Y dijeron que no querían ayuda.
Ah, Isashi ahora entendía mejor. Izuku, dijo con tristeza. Eso llamó la atención de su hijo. Sus ojos verdes se clavaron en él. La gente es cruel, Izuku. Todo lo que ves ahora se repite en los adultos. Levantó una mano, intuyendo que Izuku quería objetar. Existe la bondad, explicó el For One. Hay quienes pueden confiar y quienes pueden amar, pero por cada bondad, hay crueldad. Izuku lo miró con sus ojos verdes y llorosos, y Isashi se movió, alzando a su hijo y abrazándolo con fuerza. Hay personas en quienes puedes confiar, Izuku. La familia es en quien puedes confiar. La familia no te traicionará. Era peligroso decir eso. Izuku recordaría a Inko y tal vez se preguntaría por qué no debía confiar en ella. Recordó a su hermano y automáticamente reprimió la punzada de dolor. Su hijo no lo traicionaría. Izuku lloró contra su pecho, mientras Isashi le acariciaba la espalda. Finalmente, su hijo se apartó, olfateando. No sé qué hacer, dijo Izuku. Isashi respiró hondo. Aunque Izuku solo tenía 5 años, sabía que, a fin de cuentas, lo que Izuku hiciera no era tan importante, pero para él era de vital importancia. Debes hacer lo que creas mejor, le dijo a su hijo. Pero también debes respetar las decisiones de los demás, añadió. Siempre respetaba las decisiones de los demás, incluso cuando tomaban una en su contra. Luego se aseguraba de que se arrepintieran de esa decisión, pero él la respetaba. ¿Y seguro que hiciste al menos un amigo? Preguntó. Eso funcionó. Izuku sonrió. Hice una amiga, confirmó. Se llama Ochako, añadió. Cuéntame todo sobre ella, le indicó mientras memorizaba el nombre y averiguaría más sobre la chica. Si no era la adecuada, entonces, bueno, estaba trabajando para eliminar el apego de Izuku a Inko. Una niña no sería un problema. Tiene ojos marrones y cabello castaño claro, comenzó Izuku con una descripción física. Isashi asintió y dejó que Izuku continuara mientras pensaba en otras cosas, en concreto en la segregación de los niños sin don. No habría suficientes para crear una clase completa de un año, así que habría clases compuestas. Pero además de eso, Garaki a veces necesitaba a alguien sin don para sus experimentos, y eran muy difíciles de encontrar. Si esta escuela los segregaba, aunque era una escuela primaria, tendría que averiguar si había una escuela secundaria asociada que continuara con la práctica. Eso le daría al doctor a alguien de 14 años, edad suficiente. Hablaría con la escuela sobre eso y sus políticas antiacoso, ya que estaba en ello. Estaba seguro de que lo entenderían. El descubrimiento de Izuku podría angustiarlo, pero podría serle útil. Realmente encontraste oportunidades en los lugares más inusuales. Su hijo lo miró y Isashi asintió. Parecía la respuesta más apropiada, pues Izuku le dedicó una sonrisa radiante y, por el momento, todo estaba bien. Ted, Kurohiri, ¿qué es esto? Preguntó Izuku, sosteniendo un pequeño dispositivo electrónico. Lo había encontrado en la mesa al entrar en la trastienda para hacer sus deberes. Creía haberlo visto antes, pero estaba firmemente en las manos enguantadas de Tomura. Y Tomura solo usaba los guantes cuando quería proteger algo. El camarero había entrado en la trastienda a buscar algo. Echó un vistazo. Creo que es un Tinendo Stitchmate XL Elite, dijo. ¿Tomura lo dejó aquí por accidente? No estoy seguro. ¿Podrías preguntarle, por favor? Izuku dejó el dispositivo con cuidado. Si Tomura lo hubiera dejado allí por accidente, no querría que Izuku lo tocara. Kurohiri asintió y luego regresó a la barra delantera. Unos momentos después, Izuku volvió a levantar la vista cuando Tomura entró. No lo he tocado, dijo. ¿Por qué no? Preguntó el chico mayor. Izuku parpadeó. ¿Era una pregunta en serio? No lo había tocado porque era de Tomura. Es tuyo, dijo. Tomura se sentó al otro lado de la mesa. Izuku se limitó a observarlo mientras se acomodaba. Tomura tenía una mano en cada brazo y dos en el cuello. También tenía una en la nuca, pero no le cubría la cara. Te lo dejé aquí, dijo, levantando una mano para rascarse el cuello. El chico de pelo verde simplemente observaba. Izuku estaba confundido. Tomura nunca le había dejado tocar nada. ¿Qué había cambiado? ¿Por qué? Izuku hizo una mueca para sus adentros. No había querido sonar tan acusador. El otro chico lo fulminó con la mirada. Sí, había oído el tono. Si quieres ser un héroe, más te vale aprender la diferencia entre un PNJ y un héroe de verdad, espetó. Se levantó y se dispuso a marcharse. Esto es lo que me pasa por intentar ser un N, Tomura, llamó Izuku antes de que el otro chico se fuera.
Gracias, añadió, cuando el mayor se detuvo en la puerta. El muchacho de pelo gris no dijo nada, pero no reanudó sus murmullos mientras regresaba al bar. Izuku miró al estigmate y sonrió. Sabía que su padre quería que se llevara bien con Tomura. Quizás podrían. Las hojas de los árboles estaban cambiando de color y la escuela había colocado lonas debajo, como en primavera. Izuku salió del edificio y miró a su alrededor. Por aquí. Oyó la llamada de Ochako y le sonrió al ver que había reservado un lugar para almorzar. Había otros dos sentados con ella. Izuku reconoció a Kazue y Minato. Ambos estaban en la otra clase de primer año y, aunque eran buenos amigos, se sentía más cercano a Ochako. Se apresuró a sentarse, desempacando el bento que Kurohiri siempre le preparaba. «Tienes mucha suerte, Izuku», dijo Minato. «¿Qué quieres decir?», preguntó Izuku. «Tu mamá te prepara el almuerzo todos los días», explicó el otro niño. Izuku negó con la cabeza. «Kurohiri me prepara el almuerzo», dijo. «¿Quién es Kurohiri?», preguntó Kazue. «Trabaja para mi papá», dijo Izuku encogiéndose de hombros. Nunca lo había pensado. Kurohiri le preparaba el almuerzo y se aseguraba de que fuera a la escuela, pero lo hacía porque papá se lo decía. ¿Es él tu niñera? Es camarero. Izuku, ¿no vives con tus padres?, preguntó Ochako. Se dio cuenta de que ella estaba teniendo dificultades para encontrar una vivienda. Por un momento, la pregunta confundió a Izuku, pero luego se dio cuenta de que nunca habían hablado realmente de cómo vivir. «Vivo con mi papá», explicó. El bar de Kurohiri estaba en la planta baja e Izuku tenía una habitación arriba, al final del pasillo de la habitación de su papá. Sabía que la oficina de su papá estaba en el edificio de arriba. «¿Dónde está tu madre?», la pregunta vino de Minato. «No vivimos con ella». «Oh, algo así como mi prima», dijo Kazue con entusiasmo. «Sus padres están divorciados, pero ella vive con su madre», explicó. Algo así coincidió Izuku. No quería hablar de mamá. Ochako lo miró con extrañeza. «Así que vives con tu papá, pero Kurohiri te prepara el almuerzo». «Se le da mejor», les dijo con una sonrisa. Su padre cocinaba porque a veces preparaba el desayuno, pero Kurohiri era mucho mejor. Su padre prefería ir a restaurantes. «Izuku, ¿tu papá dejó a tu mamá por culpa de Kurohiri?», preguntó Minato. El chico de pelo verde frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?», preguntó. Los demás lo miraron. «Está bien si tienes dos papás», dijo Ochako. Izuku negó con la cabeza enfáticamente. «No. Kurohiri no es mi padre», objetó. «Ni siquiera es el padre de Tomura, aunque lo cuida». Eso le valió otra mirada. «¿Quién es Tomura?», pensó en eso. Izuku sabía que Tomura no era pariente de su padre ni de Kurohiri, pero era alguien a quien su padre también cuidaba. Solo que era Kurohiri quien cuidaba de Tomura sobre todo, y aunque Kurohiri también lo cuidaba a él, su padre se aseguraba de que viera a Izuku casi a diario. No veía a Tomura tan a menudo. «Tomura es y Izuku no supo cómo terminar la frase. ¿Su hijo? No, eso lo sabía con certeza. ¿Un pariente?, sugirió Ochako. No, no lo creo. ¿Kurohiri ha adoptado a Tomura? Quizás, respondió Izuku. No lo sabía. Sentía lágrimas formándose en las comisuras de sus ojos. Simplemente no lo sabía. No pasa nada. Interrumpió Ochako antes de que Minato pudiera hacer otra pregunta. No pasa nada, Izuku dijo con dulzura, extendiendo la mano para palmearle el hombro. Sí. No pasa nada, Izuku confirmó Kazue. No importa si tu padre vive con otro hombre. No lo es. Objetó Izuku. No importa si tu mamá no está cerca, dijo Minato rápidamente cuando finalmente se dio cuenta de que estaban tratando de consolarlo. Sí, pasa. Dijo Kazue. En la guardería, Hinata no vivía con su mamá. ¿Por qué no?, preguntó Izuku. Porque la lastimó, susurró Kazue. Izuku quería decirle que su madre no le había hecho daño, pero papá dijo que sí. Tragó saliva con dificultad y sintió un peso que ni siquiera había sido consciente de quitarse. A otros les pasaba. Papá lo había estado protegiendo cuando se fueron. Se sintió mejor al saberlo con seguridad. No era que no le hubiera creído, pero siempre había tenido una pequeña duda. Si les pasaba a otros, tal vez no estuviera solo. Se le saltaron las lágrimas. Izuku. No hay necesidad de llorar, dijo Ochako con urgencia. Estaba acostumbrada a verlo llorar, pero Izuku notó que estaba confundida. Estoy feliz, dijo. Estoy feliz. Pero no quiso explicar por qué. Ella rió entre dientes, aceptando su afirmación.
Eres un llorón, dijo con cariño. Pero su peculiaridad lo hace como un dragón, respondió Minato. Así que es un bebé dragón, dijo Kazue. Un pequeño dragón, sonrió Ochako. Entonces, pequeño dragón, deja de llorar, le dijo a Izuku. Él la miró y las lágrimas se secaron. Ella se rió de su expresión. Sí, te llamaré así a partir de ahora, anunció Ochako. ¿Por qué? Preguntó Izuku. Porque te queda bien. Eres un pequeño dragón y ese es tu nombre a partir de ahora. Entonces Kurohiri trabaja para tu papá. Interrumpió Minato, volviendo a centrar la conversación en algo que Izuku acababa de mencionar. Sí. ¿Qué hace tu papá? Ante eso, Izuku frunció el ceño. No estaba del todo seguro. Sabía que su padre trabajaba en una oficina, pero no sabía exactamente a qué se dedicaba. Es oficinista, explicó. Mis padres dirigen una empresa de construcción, dijo Ochako. Mi padre es asalariado, dijo Kazue. Y mi madre es abogada, dijo Minato. Los cuatro asintieron y el almuerzo continuó con Izuku sonriendo y riendo con sus amigos mientras comían y las hojas caían a su alrededor. Izuku se frotó las manos mientras se apoyaba en la puerta trasera. Hacía frío afuera, lo cual no era sorprendente dado que era invierno, pero le hacía apreciar la calidez del bar. Eran momentos como este los que le hacían desear que Aliento de Fuego lo hiciera a prueba de fuego. Entonces podría simplemente calentarse las manos escupiéndoles fuego. La puerta trasera del bar daba a lo que parecía una cocina. Sabía que algunos bares servían comida, pero Kurohiri prefería servir alcohol y aperitivos envasados. Eso significaba que la cocina era para ellos y, en lugar de entrar por la puerta principal cuando el bar estaba cerrado, Izuku entraba por la puerta trasera después de clase. Se apartó de la puerta y se dirigió al almacén que les servía de sala de estar. Era el lugar donde hacía los deberes. Había un pequeño televisor con un sofá enfrente. Había una mesa contra la pared e Izuku dejó su mochila allí. Oyó un sonido familiar y miró hacia el centro de la habitación. Kurohiri estaba allí, pero formando una puerta de teletransporte. Izuku vio a Tomura salir del hombre envuelto en niebla. Parpadeó al ver al chico mayor. Tomura estaba sudoroso y las manos que solían tocarlo habían desaparecido. Su cabello estaba cubierto de sudor. ¿Tomura? Preguntó Izuku. Nunca había visto al otro chico así. Mocoso, lo saludó el mayor. Izuku ya estaba acostumbrado. Kurohiri se recompuso. Izuku, lo saludó el hombre mayor. Les prepararé un bocadillo, añadió y desapareció hacia la cocina. Kurohiri siempre le daba un bocadillo después de la escuela. ¿Qué estabas haciendo? Le preguntó Izuku a Tomura con curiosidad, notando que no tenía guantes puestos. Moliendo, respondió Tomura, mientras tomaba asiento a la mesa. Izuku ladeó la cabeza. ¿Qué significa eso? Tomura lo miró fijamente. Subiendo de nivel, explicó con la brevedad que tenía. Oh. Izuku lo entendió. Tenía que subir de nivel en muchos de los juegos que Tomura le dejaba jugar si quería hacer algo interesante. No sabía que la gente también podía subir de nivel. ¿Puedo subir de nivel yo también? Preguntó. El chico canoso se rió. Seguía riendo cuando Kurohiri regresó a la habitación con un plato de manzana en rodajas. Izuku se sentó en una de las otras sillas de la mesa y bajó su bolso mientras Kurohiri ponía el plato sobre la mesa. Tomó un trozo de manzana, al igual que Tomura. Tomura Shigaraki, ¿de qué te ríes? Preguntó Kurohiri. El chico rió un poco más antes de señalar a Izuku con la mano libre. ¿Quiere subir de nivel? Logró decir finalmente. Los ojos amarillos de Kurohiri se posaron en Izuku y sintió como si lo estuvieran evaluando. Eres joven, Izuku, pero un poco de ejercicio físico te vendría bien, decidió. ¿Qué? Preguntó Tomura, sin rastro alguno de risa. Izuku podría beneficiarse de un entrenamiento de percepción espacial, explicó el portal. ¿Puedes ayudar con eso?, le dijo al chico mayor. ¿Qué es el entrenamiento de conciencia espacial? Preguntó Izuku antes de que Tomura pudiera decir nada. Es estar consciente de lo que sucede a tu alrededor, explicó Kurohiri. Izuku frunció el ceño. ¿Cómo lo hago? ¿A quién le importa eso? Gruñó Tomura. ¿Se supone que debo ayudar con esto? Exigió. Dije que podías ayudar, repitió Kurohiri. Izuku necesitará mucha práctica y puede empezar por detectar tu presencia, dijo el portal. Los ojos dorados de Tomura se entrecerraron. ¿Puedo tocarlo? Preguntó con aire especulativo. Con 4 dedos, respondió Kurohiri. ¡Ah! Ladró el otro chico mientras se levantaba y se alejaba de la mesa.
Lo tomaré como un sí, murmuró Kurohige y justo antes de que Tomura saliera de la habitación. El portal se giró hacia Izuku. La percepción espacial es simplemente estar atento a lo que te rodea, en todo momento, le explicó al chico de pelo verde. ¿Y entonces qué hago? Preguntó Izuku, masticando la manzana cortada. Cuando Tomura entra en la habitación, incluso si estás haciendo la tarea, le haces una señal para indicar que sabes que está ahí. De lo contrario, te tocará con 4 dedos. Izuku tragó saliva ante eso. Sabía que 4 dedos no podían hacerle daño, pero al mismo tiempo, 4 dedos eran casi 5. Decidió estar atento a Tomura. Una vez que pueda sentir a Tomura, trabajaremos para que pueda sentirme a mí y a otras personas. Asintió con seriedad. ¿Así fue como Tomura empezó a subir de nivel? Preguntó. Kurohige le dirigió una mirada extraña antes de asentir. Izuku sonrió y agarró la última rodaja de manzana. No te decepcionaré. Ted, cualquiera que conociera al emperador del inframundo se sorprendería mucho al verlo hojear distraídamente un cuaderno infantil. Su caligrafía era inexperta, pero mejoraba a medida que se avanzaba en el libro. Lo mismo podía decirse de las descripciones y el vocabulario empleado. All for One seguía interesado, incluso en las observaciones más sencillas. A sus 5 años, su hijo era un auténtico analista, y Hisashi prestaba especial atención a la descripción que Izuku hacía de las peculiaridades de sus compañeros y, a partir de ahí, de sus personalidades. Había algunas peculiaridades potencialmente útiles. Estaba particularmente interesado en los amigos de Izuku. Ochako Uraraka, Kazuo Nakashima y Minato Amano. Izuku conoció a la chica Ochako el primer día de clase y los demás habían ido llegando durante la primera semana. Sabía que Izuku había intentado hacerse amigo de algunos de los chicos sin peculiaridad, y también sabía que esos mismos chicos lo habían ahuyentado. Pero los demás niños lo habían notado. Una advertencia a la administración de la escuela les había permitido tomarse en serio sus políticas contra el acoso escolar. Los niños aprendieron rápidamente a no molestar a Izuku por sus decisiones, pero para entonces la mayoría había decidido que era un simpatizante y lo habían dejado en paz. A excepción de la niña Ochako y luego los otros 2. Naturalmente, All for One había hecho averiguaciones sobre los 3. Los padres de Ochako acababan de fundar su propia constructora. Podía hundirlos o convertirlos en su propio yate. De momento, no había hecho nada. No era necesario. Pero las opciones estaban ahí. El padre de Nakashima no trabajaba para ninguna de las empresas en las que tenía intereses, pero el mundo empresarial podía ser sorprendentemente pequeño, y en cuanto a la madre abogada de Amano, era abogada defensora, y él podía controlar a quienes recurrían a ella para su defensa. No creía que necesitara controlarlos, pero nunca estaba de más tener influencia si era necesario. Izuku había tomado notas de todos sus compañeros, pero las de sus amigos eran las más extensas. All for One las leyó mientras su hijo observaba. Son buenísimos. Elogió Hisashi. Ni siquiera era un falso elogio. Las notas de Izuku eran buenas, sobre todo porque 2 de ellas tenían peculiaridades bastante aburridas. El nombre de Amano era variegate epidérmico, una forma elegante de decir que podía cambiar el color de su piel a voluntad. Las notas de Izuku indicaban que podía cambiar el tono de su piel a cualquier color. Si bien en este mundo dominado por peculiaridades ya no existían colores artificiales, su hijo aparentemente había confirmado que el otro chico podía cambiar el color de su piel incluso a colores fluorescentes y otros desconocidos para los humanos, incluso para aquellos con peculiaridades. No podía cambiar la textura, el color de los ojos ni nada más, solo el color de su piel. Aunque Hisashi coincidía con su hijo en que no había dones inútiles, había algunos con una utilidad limitada. Podía usar el don de Amano, junto con otros, para crear potencialmente un don perfecto que cambiara de forma, pero no era el más eficiente. Aún así, Izuku había enumerado varias formas en las que Minato podría usar su don para el trabajo de héroe. Parecía que la fase de amor con el héroe aún continuaba. ¿Tuviste que ayudar a Minato con su don? Izuku asintió. Minato sabía que podía cambiar a los antiguos tonos de piel humana, explicó su hijo, refiriéndose a la época anterior a las peculiaridades, pero nunca había pensado en otros colores. Le hicimos cambiarse a rojo para probar. Fue gracioso. No pudo volver a cambiar en todo el día. Su hijo sonrió al recordarlo. All for One asintió y pasó la página. El don de Nakashima se llamaba cabello de pluma, y era exactamente lo que parecía. Su cabello estaba compuesto de plumas y, según las notas de Izuku, no tenía ninguna otra función, pero su hijo tenía esperanzas.
Había escrito en la página que simplemente no habían podido encontrar ninguna otra función hasta este momento. Quizás quieras ver si Kazue puede concentrarse en diferentes tipos de aves para cambiar sus rasgos, y si puede crear rasgos masculinos y femeninos, sugirió. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. Al parecer, no había pensado en eso. Haré que lo intente. Anunció, y Hisashi supo que su hijo lo haría. Sería interesante si eso marcara la diferencia, pero al final, el don de Kazue era uno de los limitados. Pasó a la página sobre Uchako. Izuku había escrito mucho sobre ella. Su don se llamaba Gravedad Cero y Hisashi, al igual que su hijo, le veía un sinfín de usos. El más obvio era ayudar a sus padres con la construcción, aunque Izuku había notado que solo podía cargar unos 20 kilogramos antes de sentir náuseas. All for One sabía que ese límite aumentaría drásticamente si lo entrenaba. Izuku también lo había visto, ya que muchas de sus sugerencias tenían que ver con el trabajo de rescate de héroes, que en desastres como terremotos, tsunamis o la limpieza de grandes batallas con villanos implicaba levantar muchos escombros. Había una nota extraña en el lateral de su página. ¿Qué es esto?, preguntó Hisashi, golpeándolo con el dedo. Izuku miró y se quedó paralizado. ¿Izuku?, presionó All for One, divertido por la reacción de su hijo. Ella me llama así, admitió el chico de pelo verde. Oh, esto fue divertido. Izuku no dijo nada. Miró al suelo mientras Hisashi reía. Me gusta, anunció. Pequeño dragón, añadió, solo para ver cómo reaccionaba su hijo. No se decepcionó. Izuku se sonrojó. Hisashi dudó en llamarlo Robor, pero era tierno. ¿Fue por el aliento de fuego?, preguntó. Izuku asintió. Dijo que me hacía parecer un dragón. Era una interpretación aburrida, pero Hisashi supuso que podría perdonar a un niño de 5 años por la interpretación obvia. Sí, eres mi pequeño dragón, le dijo All for One a su hijo. No esperaba la reacción que recibió. Pensó que alegraría a Izuku, pero su hijo volvió a mirar la alfombra, prácticamente irradiando angustia. ¿Qué pasa?, preguntó Hisashi. Izuku lo miró con lágrimas en los ojos. Ahora lo entiendo, dijo, sorbiendo por la nariz para no llorar. All for One no tenía ni idea de lo que hablaba. ¿Qué entiendes?, preguntó con más suavidad esta vez. Izuku tragó saliva, pero logró mirarlo directamente a los ojos. ¿Por qué me alejaste de mamá?, susurró. Lo sabía desde hacía tiempo, pero no había podido hablarlo con su padre. Esa no era la respuesta que esperaba, pero Hisashi se dio cuenta de que Izuku no había preguntado por Inko últimamente. Aunque no fuera la respuesta que esperaba, sin duda la aprovecharía. Oh, mi pequeño dragón, suspiró Hisashi mientras movía alrededor de su escritorio y levantaba a Izuku, sosteniéndolo cerca. Ella me habría hecho daño, sollozó Izuku en su pecho. Eso no era exactamente lo que había dicho, pero se acercaba bastante. Te lastimó, murmuró Hisashi. Cuando no te apoyó, te lastimó, Izuku, y no podía permitir que eso volviera a suceder, añadió, preguntándose qué había impulsado a Izuku a llegar a esa conclusión. Izuku aulló y, aunque Hisashi normalmente se disgustaría, esto era lo que deseaba, y era mejor que Izuku tuviera la oportunidad de mostrar sus emociones. No le gustaba, pero le venía bien. Frotó la espalda de Izuku, pensando que era bueno que Gigantomachia tuviera una misión. Con los años se había convertido en un actor consumado, y aunque no le gustaba, podía llorar cuando se lo pedían. Esa habilidad la utilizó ahora, dejando que unas pocas lágrimas le cayeran por el rostro. Lo siento, Izuku. Lo siento muchísimo, dijo Hisashi con compasión. Era muy consciente de la ironía de sus palabras. Eran las que Inko le había dicho a Izuku cuando creía que no tenía don, pero él siempre había sido un maestro de la oportunidad. Inko tenía buenas intenciones, pero había creado la oportunidad. Él simplemente la había aprovechado. Izuku seguía llorando sobre él y, mientras sus lágrimas empapaban el pecho de Hisashi, se preguntaba si su hijo habría heredado una peculiaridad secundaria de su madre. La de llorar sin riesgo de deshidratación. ¿Acaso nadie lloraba tanto? A pesar de eso, seguía acariciando la espalda de Izuku y emitiendo un suave y reconfortante susurro en el pecho mientras miraba a su hijo. Finalmente, Izuku hitó, seguido de un sollozo particularmente largo. Hisashi sintió que se apartaba ligeramente y lo soltó. Izuku se recostó, sin separarse de su regazo, pero dándole espacio, y extendió la mano para secarse los ojos. All for One esperó a que hablara. El consuelo emocional no era su fuerte, y aunque había ayudado a su hermano en el pasado, no era una habilidad que hubiera cultivado extensamente en los años transcurridos.
Así que, cuando el silencio se prolongó, optó por la distracción. Isashi sacó un don y se lo introdujo con cuidado a su hijo. Eso llamó la atención de Izuku. Sus ojos verdes se posaron en él y se abrieron de par en par, probablemente al ver las lágrimas de Isashi. Pero antes de que Izuku pudiera hablar y retomar el tema de Inko, lo hizo. ¿Recuerdas haber visto al héroe Saberuin? Preguntó. La confusión se reflejó en el rostro de Izuku, pero asintió con gravedad. Isashi esbozó una leve sonrisa. ¿Y recuerdas que te dije que te habría ido mejor con su don? Continuó. El rostro surcado de lágrimas de Izuku se retorció de confusión antes de asentir de nuevo. Es una peculiaridad de la presión del aire, explicó. No dijo que fuera de Saberwind. No estaba seguro de si Izuku sabía de la muerte del héroe y este momento en particular no era el momento para averiguarlo. Isashi, en cambio, extendió la mano, arremangándose la manga de la camisa alrededor de la muñeca mientras la usaba para limpiar las lágrimas de Izuku. Se recordó que debía decirle a Kurohiri que llevara pañuelos junto con su hijo en el futuro. Bueno, ahora puedes demostrármelo, le dijo a Izuku. Encontrarse repentinamente en posesión de un nuevo don fue la solución. Los ojos de Izuku se secaron y All for One pudo ver cómo se alejaban ligeramente al sentir el don. Para el sentido de Isashi, era como si unos zarcillos verdes se clavaran en el don casi transparente. Había depositado grandes esperanzas en el don de la mujer cuando lo adoptó. La capacidad de controlar el nitrógeno era más útil de lo que sus habilidades habían demostrado, pero por sí sola no era tan útil. Tenía mejores dones para manipular la presión. All for One esperaba poder transformar el nitrógeno del aire en amoníaco y otros compuestos similares. Entonces habría obtenido un efecto útil para muchos propósitos, pero convertir N en NH no era posible. Había suficiente hidrógeno en el aire, lo había comprobado, pero con el don de Saberwind la manipulación era imposible. Saberwind podía controlar el nitrógeno, pero no podía cambiar su composición química, a menos que ya estuviera en una forma inestable, y el nitrógeno atmosférico no lo estaba. Su idea era que si podía crear amoníaco, que era una transformación relativamente simple en nitrógeno atmosférico, entonces un cambio más complejo, pero con elementos fácilmente disponibles, sería crear nitroglicerina. El carbono, el oxígeno y el hidrógeno necesarios para ello también estaban en el aire. Ojalá hubiera sido más sincera sobre su don. Sin embargo, Isashi pensó que esta sería una buena prueba del don de Izuku para ver cuánto había heredado del de Inko. Hasta el momento, se había centrado en la capacidad de Izuku para recibir dones a distancia, lo cual necesitaba pruebas para descubrir a qué distancia, y no en otros aspectos del don de Inko. Quizás, con práctica, Izuku podría usar parte del don de Inko en combinación con el de Saberwind para alterar la composición química del nitrógeno atmosférico. Estaba deseando descubrirlo, pero eso probablemente le llevaría tiempo y una mayor comprensión de la química por parte de Izuku. Su hijo era inteligente, pero a los 5 años tenía mucho que aprender. Pero con su don, también podía combinar otros con usos aparentemente limitados para crear una habilidad formidable. El don de su amigo, el de cambiar el color de la piel, por ejemplo, no modificaba nada más, por lo que su funcionalidad para el espionaje era limitada, sobre todo porque el reconocimiento facial de la IA lo atravesaba. Pero si lo combinaba con otros para cambiar el color del pelo y los ojos, que eran increíblemente fáciles de conseguir, y quizás uno para cambiar la estructura facial, más difícil, pero no imposible, Izuku tendría un don que le permitía cambiar de forma humana. Y eso tenía un potencial enorme. Lo mismo ocurrió con Baroload. Inténtalo ahora, le instó Isashi antes de perderse en los caprichos que Izuku podía crear. Tomó un trozo de papel para ser el objetivo. Izuku levantó una mano e hizo un pequeño gesto. Su rostro se contorsionó por la concentración y el papel se movió. «Lo lograste», vitoreó Isashi. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par, como si no pudiera creerlo, y entonces sonrió. No estaba teñida de tristeza, sino de alegría por el logro. «Practica con Kurohiri», instruyó All for One. Estaba deseando ver qué haría su hijo con Baroload. «Pero no lo demuestres en la escuela». «¿Cómo se llama?», preguntó Izuku mientras asentía, indicando que comprendía las instrucciones. «¿Cómo crees que deberíamos llamarlo?», replicó Isashi, encogiéndose por dentro. El nombre infantil que Saberwind le había dado a su don la había metido en ese lío, pero suponía que debía confiar en que Izuku sería más sensato. Era su hijo. Izuku pensó mucho. Isashi lo notó por la arruga en su rostro. Volvió a levantar la mano, apuntando al papel y esta vez, en lugar de simplemente moverse, pareció como si lo hubiera cortado.
Eso le devolvió la sonrisa a su hijo. Hisashi le devolvió la sonrisa. Izuku ya había descubierto que si se podía crear una onda de presión genérica, se podía reducir esa onda a una banda muy estrecha, creando una herramienta de corte. ¿Qué tal Kaeli Imperium? Sugirió finalmente All for One. Era más que eso, pero control de nitrógeno era descriptivo y bastante aburrido. Izuku pronunció las palabras. ¿Qué significa? Preguntó, reconociendo que su padre había usado otro idioma. Control aéreo, Ryo Hisashi. Era un nombre infantil. Cambiar el idioma no lo cambiaba, pero hasta que descubrieran si Izuku tenía otros aspectos de la peculiaridad de Inko, ese sería el uso más efectivo de la barocarga. Izuku se rió con él. Se llama Kaeli Imperium, decidió. Muy bien, asintió All for One, extendiendo la mano para devolverle el cuaderno a su hijo. Tengo muchas ganas de leer tus notas, mi pequeño dragón. All for One miró la pequeña cosa. No estaba seguro de qué era. El Dr. Garaki parecía contento con ello. ¿Qué es esto? El prototipo, respondió Kyudai. Hisashi frunció el ceño. Esperaba algo más, indicó. La criatura era bastante delgada. Tenía la piel oscura y el cerebro al descubierto. Un casco transparente lo cubría, y All for One pudo ver que tenía una boca con forma de pico. Sus patas eran cortas, al igual que sus extremidades superiores. Estaba desnudo, pero carecía de órganos sexuales. Pensé que lo mejor sería hacerlo pequeño. Honji es robusto y mantiene el control sobre su peculiaridad de deformación. ¿Regeneración? Preguntó Hisashi. Kyugai negó con la cabeza. No tenían una peculiaridad de regeneración, pero como la curación era algo natural, esperaba estimular algo similar por otros medios. Honji tiene una fuerza vital increíble, pero no tiene regeneración. ¿Qué tan resistente es? Mucho, le aseguró el doctor. All for One no estaba tan seguro y se movió antes de que el doctor pudiera objetar, creando una espada con una mano. La atacó. Hubo resistencia cuando su espada impactó en el centro de la criatura. Más resistencia de la que su cuerpo estrecho sugería, pero no tanta como él deseaba. El doctor gritó cuando la criatura se partió en dos. Hisashi retiró la mano y observó la hoja que había creado. No había residuos, pero el filo no estaba tan afilado como antes. Sí, es bastante fuerte, asintió mientras el doctor parecía consternado. Se reformó la mano, notando los pequeños rasguños que ahora la cubrían. Ya sanarían. Necesita ser más fuerte. No debería poder cortarla. Por un momento pareció que el doctor objetaría, pero luego suspiró. El cuerpo humano puede crear armaduras de carbono y calcio, pero contra algunos metales no serán suficientes, dijo. No sin optimizarlas, añadió. Hisashi respiró hondo, pensando. Los dones eran tan variados que a menudo era fácil olvidar que provenían de una base humana. Los elementos que componían un cuerpo eran los más fáciles de manipular. Otros, que el cuerpo no poseía, o poseía solo en cantidades mínimas, eran más difíciles. Los dones de tipo roca, por ejemplo, a menudo dependían de la tierra circundante para obtener materiales. Refuérzalo al máximo, concedió. El próximo prototipo debería ser de tamaño real, añadió la instrucción. ¿Qué peculiaridad? Elige lo que quieras, dijo All for One con un gesto de la mano. Pero introduce dos tipos de emisor. Quiero que el próximo prototipo me muestre su capacidad física sin modificaciones, decidió. Kyugai había recogido la mitad del cerebro de la criatura a la que llamó Honji, pero asintió. ¿Puedes arreglar eso?, dijo Hisashi. Una peculiaridad de la disformidad, incluso una tan incómoda como la de esta criatura, era útil, después de todo. Ted, Naomasa Tsukauchi siempre se sorprendía un poco, pero agradecía, de lo fácil que era para su amigo hacerse pasar por un civil. Le soltó el pelo, le quitó esos ridículos remolinos levantados, le puso una máscara y Toshinori y Yaji dejó de ser All Might. Se alegró. Había momentos en que su amigo necesitaba un respiro de ser el héroe número uno. Ahora parecía ser uno. Estaba sentado en la estación, al otro lado de su escritorio y ante los ojos de Naomasa, estaba listo para arrancarse su ridículo flequillo. ¿Qué pasa?, preguntó mientras el resto de la estación se movía a su alrededor. En realidad fue algo tonto que la estación simplemente asumiera que a Yaji se le permitía estar sentado allí, pero Tsukauchi supuso que, dado que su amigo no estaba causando problemas, los demás no tenían motivos para cuestionar. ¿Has conseguido algo con el niño desaparecido del que me hablaste el año pasado?, respondió Toshinori con su propia pregunta. Le tomó un momento recordar el caso.
Había sido archivado rápidamente, tan rápido que Naomasa podría haber sospechado interferencia política de no ser por la ausencia total de pistas. El padre y el hijo prácticamente se habían esfumado. Sin embargo, sabiendo lo que sabía, que el padre era enemigo de Yaji, no le sorprendió. Si lo que Toshinori le había dicho era cierto, entonces ese hombre tenía inmensos recursos y era muy probable que ya ni siquiera estuviera en Japón. Le dirigió una mirada a su amigo. Sí, vale. Yaji respiró hondo. ¿Es Kei solo? Preguntó Tsukauchi. Se ha escondido. Y dudo que sea para criar a ese niño. El detective parpadeó. ¿No lo encuentras? No. La palabra fue frívola, pero Naomasa notó lo abatido que estaba su amigo. ¿Ni siquiera un rastro? Puedo encontrar rastros, admitió Yaji. ¿Esa red de tráfico de personas? Recibió un gesto de asentimiento. ¿La estafa del plutonio? Otro asentimiento. Lo tienes todo, ¿verdad? Se contabilizó cada picogramo. Tsukauchi dejó escapar un suspiro que no estaba conteniendo. Sabía que su amigo lo habría conseguido todo con esa idea. Se la llamó estafa públicamente, pero eso era para encubrir la amenaza real que representaba el plan. ¿El culto de la nube de lluvia? Solo superficialmente, respondió Yaji. No practica la religión, explicó. ¿Y no hay pistas? Nada, dijo Toshinori casi con un grudido. Nada que haya ido a ninguna parte. ¿Qué era el parcial? Naomasa se arrepintió de haber preguntado al ver que el rostro de su amigo se ensombrecía aún más. ¿Quién era? Preguntó entrecortadamente antes de que Yaji pudiera responder. Conocía esa mirada. ¿Sabías del héroe Saberuin? Preguntó en voz baja. Hizo una mueca. Solo que la habían matado en acto de servicio, respondió el detective. El departamento de policía emitió memorandos para informar a los oficiales sobre los nuevos héroes y, por supuesto, si alguien moría o resultaba gravemente herido en acto de servicio. Tenía sentido. El público no pensaba mucho en lo que hacía la policía, pero podían encontrarse con esos mismos villanos y necesitaban una advertencia. No sé si fue él, dijo Yaji, pero antes de que la mataran, alguien que se parecía mucho a uno de sus sirvientes preguntó por ella. Entonces, ¿crees que No tuvo que terminar la pregunta. El héroe número 1 asintió. Solo que no sé por qué. Su don se llamaba barocarga y estaba relacionado con la presión del aire. No era lo suficientemente especial como para que él lo quisiera. No todo tiene que ver con peculiaridades, le recordó el detective a su amigo. Está con él, respondió Yaji. Bueno, ¿podría haber otra razón? ¿Habría encontrado algo accidentalmente? Continuó con su razonamiento. Si lo hizo, no lo denunció. Quantum Steel puso todo a disposición de la investigación y no encontró nada. Ni Uteye tampoco pudo encontrar nada. Tsukauchi se dio cuenta de que a su amigo le preocupaba. Probablemente también le molestaría si supiera más sobre el caso. ¿Un mal momento? Preguntó. Si no se podía encontrar nada más, a veces, algunas cosas sucedían simplemente por un mal momento. Por mucho que no quisiera admitirlo, Saberuin podría haber sido asesinada simplemente por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Tal vez vio algo que no debía, y no hubo premeditación tras su asesinato. Es posible, se vio obligado a admitir Yaji. Pero eso no explica por qué creemos que su sirviente la buscaba. No fue así, y a Naomasa no le gustaba hacer de abogado del diablo, pero sintió que debía hacerlo. ¿Sabes que la mató? ¿Podría haber enviado a su sirviente a hacerlo? Realmente no le gustaba la palabra sirviente. Claro, como policía era un servidor público, pero eso era impersonal. Por cómo Toshinori usó la palabra, Tsukauchi supo que su amigo se refería a una servidumbre mucho más personal y no quería saber qué tipo de hombre disfrutaba de eso hoy en día. Probablemente. Y, por lo que parece, este sirviente no es muy inteligente. Entonces el sirviente fue enviado a matarla, por alguna razón, pero para encontrarla, tuvo que preguntar dónde estaba, resumió Naomasa lo que su amigo, sin duda, ya había escuchado antes. Eso suena bien, suspiró Yaji de nuevo. ¿Qué le has dicho a la mujer? ¿Qué mujer? Naomasa estaba confundida. La mujer con el niño desaparecido. Fue el turno de Tsukauchi de suspirar. No mucho. ¿Qué podemos decirle? Preguntó retóricamente. Señora, su esposo es un criminal inmortal de renombre mundial con más recursos de los que conocemos. La única razón que vemos para que se sienta atraído por usted es su don, y creemos que se llevó a su hijo porque heredó una especie de fusión de ambos. Hizo la declaración con indiferencia. Yaji tuvo el buen gusto de hacer una mueca.
Era más o menos la verdad y no ayudaría a la pobre mujer. Dijo que su hijo no tenía peculiaridades. Y ella lo cree, pero antes de que el caso no llegara a ninguna parte, investigué un poco sobre el médico que hizo el diagnóstico. El héroe número 1 se animó. Nada definitivo, le dijo Tsukauchi. Si tuviera algo definido, ya se lo habría dicho a su amigo. El doctor estaba registrado como Dr. Tsubasa y tenía todas las cualificaciones necesarias, pero cerró el negocio unas 3 semanas después de la desaparición del chico. ¿Y no hablaste con él? Podía sentir la frustración en la pregunta de su amigo. No estábamos considerando el Kirk entonces, admitió Naomasa, lo que le reveló a Toshinori todo lo que necesitaba saber. No habían interrogado al doctor. Aunque parezca repugnante, me resulta más fácil creer que el niño tiene una peculiaridad que no la tiene. Simplemente no sé por qué no la tomó, ni la reemplazó y se fue solo. Tú y yo, confirmó Tsukauchi. El caso no era particularmente especial. No había violencia, ni nada ilícito más allá de la desaparición, pero lo atormentaba. Siendo uno de los primeros casos que le asignaron al convertirse en detective, fue uno de sus primeros fracasos, y por mucho que los jefes le dijeran que no esperaban otra cosa, una vez que la búsqueda inicial no reveló nada, quiso hacerlo mejor. Naomasa miró a su amigo. Algo aparecerá. Cometerá un error, predijo. Por muy poderoso que fuera este hombre, y sabía que el criminal All for One era muy poderoso, cometería un error en algún momento. Solo tenían que encontrarlo. Lo hará, coincidió Yaji con un bufido. Y es tan arrogante que ni siquiera creerá que ha cometido un error. Mientras tanto, ven a comer algo conmigo, dijo Tsukauchi mientras se levantaba y recogía su chaqueta del respaldo de la silla. No se puede atrapar a los villanos con el estómago vacío, bromeó. Toshinori suspiró, pero asintió mientras se levantaba. Naomasa notaba la frustración de su amigo, pero no tenía nada que ofrecerle excepto apoyo y amistad. Esperaba que eso fuera suficiente. Izuku frunció el ceño a su cuaderno. Era el cuaderno que guardaba para sí mismo y su don. Hoy habían aprendido sobre átomos en clase. La señorita Koushi había explicado que eran la forma más pequeña de materia, compuesta de electrones, protones y neutrones. Explicó que todo estaba hecho de átomos, incluso el aire. Cuando dijo eso, Izuku se preguntó de inmediato si los átomos de aire eran con lo que interactuaba su don, Kael y Imperium. Pero su maestra de clase no dijo mucho, así que se quedó especulando. Teóricamente, Kael y Imperium tenía que interactuar con algo. Papá no lo habría nombrado así si no fuera así, pero la señorita Koushi había dicho que había muchos tipos diferentes de átomos e Izuku no tenía idea de qué componía el aire. Aún así, si el aire estaba compuesto de átomos y Kael y Imperium interactuaba con ellos, se le ocurrían más aplicaciones. Ya sabía que podía mover objetos con él. La primera vez que usó el don, hizo que el papel que papá le había mostrado se moviera y luego lo cortó. Entonces, si lo cortaba y lo movía, había algo sólido que su don estaba impactando. Y si era sólido, ¿qué más podía hacer con él? Ya sabía que podía controlar Kael y Imperium para cortar papel, lo que significaba que debía estar reduciendo su control a un rango muy estrecho, pero ¿podría expandirlo? ¿Podría crear algo sólido que pudiera levantar cosas, en lugar de solo moverlas? ¿Podría levantarse a sí mismo? ¿Podría usar Kael y Imperium con aliento de fuego para dirigir el fuego? Si pudiera, aumentaría enormemente su alcance. Estaba limitado a la distancia a la que podía proyectar su aliento, que era mayor que la de sus amigos, pero no lo suficiente como para ser útil. Había tantas posibilidades que no pudo evitar tararear mientras dejaba de fruncir el ceño y comenzaba a escribir ideas en su cuaderno. Estaba deseando volver a ver a papá para practicar. A papá no le importaba que se le ocurrieran ideas. De hecho, animó a Izuku a pensar en actividades para su don, pero sí le importaba que practicara solo. Siempre tenía que estar presente, o Kurohiri lo hacía, e Izuku sabía que ambos estaban muy ocupados, así que no podía practicar tanto como quisiera. Incluso cuando prometió que sería discreto y cuidadoso, la respuesta fue un rotundo no, o cuando seas mayor. Tenía casi 6 años. ¿Cuántos eran mayores? Sintió que algo se movía detrás de él y sin pensarlo Izuku atacó con Kael y Imperium. Se escuchó un uff. Y se giró en la silla para ver a Tomura levantándose del suelo. Lo lamento. TCH, murmuró el chico mayor. Lo siento. Repitió Izuku. No pretendía ponerte tan duro. Papá me dio un don nuevo, añadió la explicación, pues sabía que Tomura lo exigiría. El chico canoso puso los ojos en blanco. Bueno, al menos estás subiendo de nivel, le dijo a Izuku.
Pero no te sentí hasta que estuviste muy cerca. Le dijo Izuku. No había sentido a Tomura entrar en la habitación. Claro que no. Tenías la nariz metida en ese libro, gruñó el otro chico. Estaba escribiendo ideas para el capricho, explicó. ¿Qué hace? Controla el aire, dijo Izuku alegremente. Los ojos dorados de Tomura brillaron e Izuku supo que estaba interesado, aunque no quisiera. Se sentó a la mesa con Izuku. ¿Y qué más puedes hacer con él aparte de golpearme? Pensaba que si podía golpear cosas, tal vez podría levantarlas. Y tal vez podría levantarme a mí mismo. ¡Ah! ¡Qué aburrido! Tomura descartó la sugerencia de Izuku. Si creas una fuerza, puedes crear una fuerza sobre alguien y mantenerlo en su lugar. Podrías presionarle el pecho, o mejor aún, si se trata de control de aire, podrías asegurarte de que no pueda respirar. Mucho más útil. Izuku miró al chico mayor. Tenía una mano apoyada en cada brazo y dos alrededor del cuello. Otras dos alrededor del pecho. Eso no es muy amable, objetó Izuku. Tomura lo fulminó con la mirada. Maldito héroe, siseó, golpeando la mesa con las manos. No. Gritó Izuku. Tomura no llevaba guantes. Una mano golpeó la mesa y su cuaderno, y la otra golpeó su cuaderno. Los 5 dedos. Izuku lo agarró, intentando arrancar las páginas afectadas antes de que llegaran a las demás, pero era demasiado tarde. Ja. Te lo mereces. Se rió Tomura mientras salía de la habitación. Izuku miró consternado el pequeño montón de polvo que había sido su cuaderno, y luego los trozos de papel que había logrado sacar. Al menos había guardado algunas notas al azar, pero el cuaderno había desaparecido. Ya sabía que no tenía sentido quejarse con Kurohiri. No había nada que pudiera hacer para recuperar su cuaderno, así que, con un suspiro, se levantó y fue a la cocina, buscando en los armarios un recogedor y un cepillo. Una vez que limpiara, podría empezar un nuevo cuaderno. Al menos este había sido sobre él, y podía copiar fácilmente su contenido, pero tendría que encontrar la manera de mantener los libros seguros en el futuro. Mientras limpiaba, Izuku frunció el ceño mientras pensaba. Tomura podría haber ayudado en ese aspecto. Si lograba crear una presión constante, podría recoger cosas y sujetar a alguien contra la pared o algo así. Pero tal vez podría crear una barrera sobre su cuaderno. Entonces Tomura podría golpearlo con las manos todo lo que quisiera, pero no haría contacto. Habría contacto con los átomos de aire y a Izuku no le importaban. Se apresuró a limpiar el polvo. Tenía que empezar un nuevo cuaderno ya. Ted, pide un deseo. Gritó Chako. ¿Eh? Izuku levantó la vista. Estaba a punto de soplar las velas de su pastel de cumpleaños. Es tradición, le dijo. Ah. De acuerdo, respondió Izuku. Esta era la primera fiesta de cumpleaños que recordaba con amigos. El año pasado, su padre pasó el día con él y tuvo una pequeña fiesta con Tomura y Kurohiri, pero no eran precisamente amigos. El año anterior, cuando tenía 4 años, no se acordaba. Quizás había habido amigos allí. Y definitivamente no recordaba los cumpleaños anteriores. Así que este, su 6º cumpleaños, era especial. Sus amigos y sus padres estaban aquí. No estaban en el bar. Kurohiri había decidido que no sería adecuado para su cumpleaños. Estaban en una de las grandes salas de presentaciones de la oficina de su padre. Era fin de semana, así que la empresa no la usaba. Además, tenía una vista espectacular de la ciudad y varios padres se habían alineado junto a la ventana para contemplarla. Papá no quería una gran fiesta, así que Izuku solo pudo invitar a sus amigos más cercanos. Ochako, Minato y Kazue. Con eso bastaba, y se lo estaban pasando bien. A los demás niños de la escuela no les caía muy bien y, de vez en cuando, Arata o Gatarui lo llamaban simpatizante, pero nunca fueron más allá. Las miradas de desaprobación de los profesores lo justificaban. Ojalá, pequeño dragón, no deberías decírnoslo. Oh, parpadeó Izuku. De acuerdo, dijo alegremente, preguntándose por un momento la razón antes de respirar hondo otra vez y apagar las velas, pidiendo su deseo en silencio. Tuvo cuidado de no usar aliento de fuego. No creía que Kurohiri apreciara eso 2 años seguidos. Cuando se apagó la última vela, hubo una ovación y todos aplaudieron. Izuku sonrió. Era tan agradable estar con amigos, y estar en la oficina de su padre significaba que Gigantomachia también podía estar con ellos. Izuku no veía al hombre enorme muy a menudo, pero siempre era amable. Y a veces papá lo dejaba jugar, un poco al menos. Gigantomachia siempre estaba dispuesto a jugar al escondite y era mucho más rápido de lo que aparentaba.
Kurohiri se acercó cuando las velas se apagaron y las sacó con cuidado. Sacó un cuchillo de algún sitio y empezó a cortarlas en rodajas. ¿Qué deseaste? Minato le preguntó a Izuku. Oigan. No debería contarlo, les recordó Ochako antes de que Izuku pudiera contárselo al otro chico. Minato tenía la piel morada oscura hoy. Dijo que, aunque podía hacer que su piel fuera verde, el verde era el color de Izuku, así que eligió un color que complementara al verde. Izuku pensó que simplemente le gustaba el morado. Pedí algo bueno, dio Izuku la indirecta, pero se distrajo rápidamente cuando Kurohiri anunció que el pastel estaba listo. Los 4 niños corrieron hacia él y la puerta de teletransporte dividió cuidadosamente las rebanadas entre ellos. Izuku vio que el hombre de ojos amarillos había cortado más para los padres y contó rápidamente. Había una porción para cada uno de los padres de sus amigos. Una para Gigantomachia, una para el propio Kurohiri, una para Tomura y una para su padre. Sobraba una porción. ¿Para quién era? Es para ti, Izuku. Kurohiri lo vio contar. Después del pastel de cumpleaños explicó. Izuku no estaba seguro de qué era, pero sonaba bien. Gracias, Kurohiri, dijo antes de devorar su pastel. Sus amigos hicieron lo mismo a su alrededor. La vida era buena. Ted, ¿quién dijiste que era el padre de Izuku? Preguntó Tamiko Uraraka, con el control suficiente para no atragantarse con su bebida, pero estuvo a punto de atragantarse. Chinatsu Amano rió suavemente. Yo también estoy sorprendida, admitió. Cuando Minato me dijo que la fiesta del pequeño Izuku se celebraría aquí, pensé que Izuku era el hijo de uno de los ejecutivos, no del dueño. Sí, Kazue siempre me dijo que el padre de Izuku trabajaba para JBQC, pero nunca mencionó dónde, asintió Hiroki Nakashima. Pero su nombre es Chui, no Rigi, objetó Tamiko, recordándoles el apellido de Izuku. Es para protegerlo, intervino la suave voz de Isashi Rigi mientras el hombre se acercaba a ellos. Vestía de forma informal, todavía con traje, pero llevaba el cuello desabrochado y su cabello blanco estaba elegantemente alborotado. Chinatsu asintió, entendiendo. De todos ellos, era la que más entendía la necesidad de protección. Como abogada, había trabajado en casos muy controvertidos donde los testigos, y a veces los acusados, contaban con protección. Tamiko seguía confundida. Ella y su esposo, Sozonushi, dirigían una pequeña empresa constructora. Había oído hablar de JBQC. Era una empresa enorme con una sucursal en el sector de la construcción, pero no eran competencia. JBQC gestionaba contratos multimillonarios. Su empresa tenía suerte si conseguía contratos de 10 millones de yenes. Ha habido varios incidentes desafortunados, dijo Isashi con delicadeza. Hiroki se inclinó hacia Tamiko y le susurró la explicación. Ella palideció y abrió los ojos de par en par, casi cómicamente. ¡Qué terrible! Exclamó. Por eso, para proteger a mi pequeño dragón, usa el nombre Chui, pronunció Isashi. Espero que esto no sea un problema. Los adultos entendieron la pregunta. Claro que no, dijo Chinatsu por todos. Sus hijos tenían mucho más que ganar conociendo a Izuku Rigi que a la inversa. Ella hablaría con Minato para que no pusiera en peligro nada. Bien, tengo suficientes abogados contratados, bromeó Isashi. Chinatsu tuvo el buen gusto de reírse. Gracias por venir, continuó Isashi. Es un placer, respondió Hiroki. Entiendo por qué es un asunto tan íntimo ahora, añadió con cierto nerviosismo. Isashi asintió. Izuku no ha hecho tantos amigos como esperaba. Me temo que algunas de sus opiniones han alejado a otros, pero está dedicado a sus hijos, así que se lo agradezco. ¿Alejar a los demás? Preguntó Tamiko. ¿Cómo podía una niña de 6 años alejar a los demás? Izuku pasa tiempo con mis investigadores principales, explicó Isashi. Les gustan mucho los datos y las estadísticas, y algunas de ellas no son muy aceptables para el público en general. Eso explica por qué es tan bueno en ciencias y matemáticas, murmuró Chinatsu. Me alegra que esté ayudando a Minato. Aunque sus hijos aún eran muy pequeños, Izuku era un experto en esas áreas. Tamiko se rió entre dientes. Ochako me dijo que Izuku tenía muchas preguntas cuando aprendieron sobre átomos, comentó. ¿Cómo es que los hechos no son aceptables? Preguntó el padre de Kazue. Era asalariado, y aunque no era un trabajo glamuroso, lidiaba con hechos y cifras constantemente. En su mundo, 2 más 2 siempre eran 4. No cabía otra interpretación. La sociedad a veces es difícil, respondió Isashi encogiéndose de hombros, pero comprendió que el grupo quería una explicación más detallada. Suspiró para sus adentros.
Esto sería una prueba de amistad, pues se imaginaba fácilmente a estos padres diciéndoles a sus hijos que se alejaran de Izuku si no les gustaban sus datos. Que así fuera. Si sucedía, sería mucho más útil para Izuku ver cómo era el mundo en realidad. Con el debido respeto, los hechos son hechos, dijo Hiroki. Chinatsu parecía ligeramente divertida. Como abogada, era muy consciente de que la interpretación solía ser fundamental para los hechos. Hisashi suspiró teatralmente. Creo que se debió a unas preguntas que Izuku hizo sobre niños sin peculiaridades. Esa no era una declaración que esperaban. Podía ver la sorpresa en todos sus rostros. All for One continuó. 1 de cada 5 niños que nacen hoy no tiene ninguna peculiaridad, explicó. ¿Seguro que no? Objetó Hiroki. No hay niños sin peculiaridades en la clase de Kazue, señaló. Están en sus propias clases, les dijo Hisashi. Por su reacción, se dio cuenta de que no tenía ni idea de que fuera así. Lo había descubierto todo al llamar a la escuela después del primer día de Izuku. También le habían dado el nombre de una escuela secundaria con las mismas normas. El Dr. Garaki ya había hecho algunas ofertas tentativas a algunos de los adolescentes más jóvenes y, aunque todavía no se necesitaba ninguna, ya tenían nombres. La educación era obligatoria hasta terminar la secundaria. Después de eso, All for One imaginó que muchos de esos estudiantes sin peculiaridades tendrían dificultades para encontrar una escuela secundaria que los aceptara, y mucho menos una universidad. Eso no es y comenzó Tamiko, pero fue interrumpida cuando Hiroki asintió con fuerza. Bien, dijo el padre de Kazue. Así debe ser, añadió. Hisashi no se sorprendió de su vehemencia, a pesar de la insistencia previa de Hiroki en que los hechos eran los hechos. Con el tiempo, había visto que quienes tenían peculiaridades débiles a menudo querían enfatizar las diferencias para reafirmarse en su supuesta superioridad. Sin embargo, lo había visto en los albores de las peculiaridades, a la inversa. Había quienes, sin peculiaridades, recibían con entusiasmo a quienes las tenían. No veían nada malo en ello, pero la mayoría, los incultos, los prejuiciosos, eran los que tenían miedo. Aquellos que querían destruir a los peculiares. Casi deseaba que pudieran ver el mundo ahora. Creo que la pregunta más interesante es por qué siguen naciendo personas sin peculiaridades, dijo Hisashi con delicadeza. Chinatsu era lo suficientemente sabio como para saber que habría dicho otra cosa, y Tamiko asintió. No entendía las sutilezas de la conversación, pero Hisashi se dio cuenta de que era una mujer honesta. Había visto las cuentas de su empresa. No tenía tiempo para prejuicios ni para nada que no contribuyera a generar ingresos. No deberían, afirmó Hiroki. Para sus adentros, All for One asintió, pero no concordó. Este hombre era una de esas personas para quienes los hechos eran hechos, hasta que interferían con sus creencias. Lo son, lo cual es una pregunta científica muy interesante, pero no es para el cumpleaños de mi pequeño dragón, concluyó, volviéndose hacia los niños. Izuku los había guiado a Gigantomachia y, de alguna manera, había convencido al hombre enorme para que los dejara subirse encima. Gigantomachia tenía una sonrisa extraña en el rostro, pero se mantenía firme mientras los niños de 6 años lo rodeaban. Tomura parecía aburrido, de pie a un lado. Estaba junto a Kurohiri y Hisashi notó que se sentía incómodo sin las manos que solían adornar su cuerpo. Habría sido demasiado difícil explicarlas, así que se vio obligado a dejarlas en el bar. Esto era para su propio beneficio. Hisashi le había recordado que de vez en cuando, incluso para los personajes jugadores, era necesario disfrazarse. Era una práctica. Izuku rió mientras caminaba junto a uno de los brazos extendidos de Gigantomachia. Era la viva imagen de la inocencia infantil, y Hisashi sintió un calor en el corazón al mirar a su hijo. La vida era buena. A finales de verano todavía hacía calor, así que Izuku agradeció haber conseguido un sitio a la sombra para sentarse a almorzar. Ochako estaba con él y esperaban a Minato y Kazue de su clase. No estaban en la misma clase este año, pero no importaba, ya que seguían en la misma escuela. Ochako llamó a los demás cuando salieron del edificio y ambos se apresuraron a acercarse. Izuku. Ochako. Minato los saludó. Kazue les asintió a ambos mientras se sentaban. Todos desempacaron sus almuerzos. Y otra vez, el pequeño dragón tiene un bento de Kurohiri. Bromeó Ochako. Fue un placer conocerlo. Dijo Kazue. Gracias por invitarme a tu cumpleaños. Añadió. Sí. Estuvo genial. Dijo Minato. El aire acondicionado era divino. Suspiró Ochako como si hubiera sido la experiencia más lujosa que jamás había experimentado.
Los demás asintieron. Izuku sonrió. Lo subiremos el año que viene. Bromeó. Eso me hizo reír. Pequeño dragón, ¿de verdad Gigantomachia le funciona a tu papá? Preguntó Ochako. Sí, es el guardaespaldas de mi papá, dijo Izuku. Como solo tenían 6 años, ninguno de ellos sabía realmente qué significaba la palabra guardaespaldas y qué implicaba. Es enorme. Creo que tiene algo que ver con su peculiaridad. ¿Cuál es su don? Preguntó Kazue. Izuku negó con la cabeza. No lo sé, respondió porque se dio cuenta de que no lo sabía. Nunca había escrito notas sobre Gigantomachia, así que desconocía cuál era el don del hombre. Tiene que ser algo relacionado con el rock, dijo Minato mientras comía su sándwich. Izuku asintió, pero había tantas peculiaridades relacionadas con las rocas. ¿Qué tipo tenía Gigantomachia? Y Kurohiri, dijo Kazue. No creo haber visto nunca a alguien con un don como ese. Puede crear puertas de disformidad, dijo Izuku. ¿Deformar qué? Ochako estaba confundido. Puertas de disformidad, confirmó. A veces, en lugar de tomar el tren o el coche, Kurohiri nos lleva a otros lugares, añadió Izuku. ¿Qué? Minato compartió la confusión de Ochako. Es la peculiaridad de Kurohiri, dijo Izuku. Pequeño dragón, ¿Kurohiri tiene una peculiaridad de transporte? Preguntó Ochako con los ojos muy abiertos. Izuku asintió. ¿Tienes idea de lo raro que es eso? Asintió de nuevo. Las habilidades de transporte eran tan raras como las de curación, y cualquiera con una podía hacer casi lo que quisiera. Papá dice que es necesario, dijo Izuku encogiéndose de hombros. ¿Dijiste que Kurohiri cuida de Tomura? Preguntó Kazue. Sí, lo hace. Es lo que hace casi todos los días. Kazue miró a Ochako, luego a Minato y luego los tres se encogieron de hombros. ¿Qué? Exigió Izuku. Minato y Kazue miraron a Ochako y la otra chica suspiró, dándose cuenta de que la habían designado para ser quien se lo contara a Izuku. Tomura no fue muy amable, dijo en voz baja. Oh. Izuku respiró hondo y se tomó el tiempo de comer una de las uvas con las que Kurohiri había decorado su bento. Tomura es así, dijo con diplomacia. Probablemente quería estar con sus amigos, dijo Minato. Izuku pensó que sería mejor no mencionar que Tomura no tenía amigos. Al menos, ninguno que él conociera. Qué ganas tengo de que llegue el año que viene. Pero primero tendrán que venir todos a mi fiesta, dijo Ochako con entusiasmo. Kazue apartó la mirada. No creo que pueda, dijo en voz baja, mirando su bento casi vacío. ¿Qué quieres decir? Preguntó Minato mientras Izuku metía un tomate cherry en la lonchera de Kazue. Ella tragó saliva. Papá dice que ya no puedo hablar contigo, susurró, e Izuku vio lágrimas formándose en sus ojos. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Ochako. Kazue rompió a llorar. No lo sé. Se lamentó. Dijo que eres una mala influencia. Añadió, sin dejar de llorar. Los tres se miraron. Izuku negó con la cabeza, al igual que Minato. ¿Fue algo que alguno de nosotros hizo? Preguntó Izuku. ¿Podemos disculparnos? No cambiará de opinión, sollozó. Ya no puedo hablar contigo. ¿Cómo lo sabrá? Preguntó Minato. Aunque solo tuviera 6 años, ya mostraba el instinto de abogada de su madre. Él lo sabrá. Lo siento, no puedo, gritó. Eso no es justo. Gruñó Ochako. Lo sé. Asintió Kazue. Pero él lo sabrá y yo no. Izuku se acercó para abrazar a Kazue, pero ella se apartó. Él la miró fijamente, con los ojos verdes abiertos, mientras ella seguía llorando. Todos miraron a Kazue, sin saber qué hacer, hasta que sonó la campana que anunciaba el fin del almuerzo. Kazue se sobresaltó y rápidamente recogió lo que quedaba de su almuerzo. Los demás hicieron lo mismo. Ya pensaremos en algo. Declaró Ochako mientras se apresuraban a regresar al edificio. Pero ninguno de ellos pudo. ¿Ted, pasó algo, mi pequeño dragón? Le preguntó Isashi a su hijo cuando Kurohiri lo dejó esa noche. Izuku parecía deprimido. Kazue dijo que ya no puede hablar con nosotros, dijo su hijo. Isashi tardó un momento en recordar quién era. Eso le respondió a una pregunta. Uno de los padres había decidido ser estúpido. Oh, Izuku, susurró Isashi, extendiendo los brazos. Su hijo aprovechó la oportunidad y corrió hacia él, rodeándolo con sus pequeños brazos mientras All for One lo abrazaba. No sé por qué, dijo Izuku mientras las lágrimas caían. Isashi mecía a Izuku, canturreando suavemente. Era algo que nadie que conociera a Isashi profesionalmente, ni en la superficie ni bajo tierra, esperaría. No sé qué hice mal. Continuó Izuku.
No hiciste nada malo, se apresuró a asegurar Isashi a su hijo. Entonces, ¿por qué Kazue no puede hablar con nosotros? Izuku exigió conocimiento casi al instante. Guardó silencio unos instantes, simplemente para consolar a Izuku, antes de suspirar. ¿Recuerdas el año pasado, mi pequeño dragón, en tu primer día de clases, cuando preguntaste por los niños sin don? No esperaba que su hijo asintiera tras pensarlo un momento. No importaría si Izuku no lo hacía. Isashi había recalcado esa lección varias veces a lo largo del año y ahora, con el nuevo curso escolar, tenía una nueva oportunidad. La gente es cruel, mi pequeño dragón. La gente es prejuiciosa, estúpida y amargada. Pero Kazue no. ¿Por qué no puede hablar con nosotros? No es Kazue, dijo Isashi. ¿Quién le dijo que no podía hablar contigo? Indagó, pues ya sabía la respuesta. Su padre, respondió Izuku inmediatamente. Tiene miedo, mi pequeño dragón. Tiene miedo, y eso lo vuelve cruel. ¿De qué tiene miedo? Tú. Eso interrumpió las lágrimas de Izuku. Su hijo se apartó bruscamente para mirarlo fijamente. ¿Qué? Sus ojos verdes mostraban incredulidad. Tiene miedo de ti, repitió Isashi con ojos serios. Se dio cuenta de que Izuku no sabía cómo responder a eso. Un niño de 6 años no era alguien a quien temer. Cuando preguntaste el año pasado sobre los niños sin peculiaridades, no lo hiciste por simpatizar, empezó a explicar Isashi. Lo hiciste porque querías saber. Porque buscabas conocimiento, ¿verdad? Izuku asintió, pero todavía había un aire confuso a su alrededor. Por eso tiene miedo. ¿Porque pregunté por los niños sin peculiaridades? Isashi le dedicó a Izuku una suave sonrisa. No solo eso, le dijo a su hijo. Porque buscas la verdad. Porque no le temes a la verdad. El padre de Kazue le teme a la verdad. ¿Pero por qué? La voz de Izuku sonaba lastimera. Porque el padre de Kazue es como la mayoría de la gente. Débil e incapaz de pensar por sí mismo, dijo Isashi. Cuando la gente tiene miedo, es cruel, y si teme la verdad, tiene prejuicios, explicó. El rostro de Izuku se tornó pensativo. All for One observó y esperó a que su hijo asimilara este conocimiento. Izuku no lo entendería del todo, pero recordaría el tono. Recordaría el significado. Entonces, para que Kazue vuelva a hablarnos, ¿su padre no debe tener miedo? Preguntó con una extraña formulación. Isashi asintió. Desde la perspectiva de un niño, eso era lo que tenía que pasar. O Kazue simplemente tenía que desafiar a su padre, algo que no esperaba que pasara. Izuku pensó un rato y luego asintió. Sus rizos verdes se balancearon con el movimiento. Su rostro adquirió una expresión seria, o tan seria como sus suaves rasgos pecosos podían serlo. Entonces me convertiré en un héroe. Para que el padre de Kazue no tenga miedo. Eso es espera, ¿qué? All for One repasó la última línea en su mente. No cambió. Izuku acababa de decir que se había convertido en un héroe. Pensó que Izuku había empezado a superar esa fase y ahora parecía que había vuelto a caer en ella. ¿Cómo ayudará eso? Preguntó Isashi, sin volver a su frase anterior. El padre de Kazue tiene miedo, explicó Izuku. Los héroes hacen que la gente no tenga miedo. Así que si yo soy un héroe, el padre de Kazue no tendrá miedo y podrá volver a hablar con nosotros. Creo que eso podría ser un poco lento, le dijo Isashi a su hijo. Tienes que madurar para ser un héroe, añadió, encogiéndose un poco ante la aparente validación que esa frase le dio a su hijo. Izuku frunció el ceño. Tendrás que esperar años para poder hablar con Kazue si primero tienes que convertirte en un héroe, continuó. Después de todo, las líneas de tiempo no eran el fuerte de un niño de 6 años. Oh, dijo Izuku lentamente, asintiendo, y Isashi supo que su mente seguía dándole vueltas al problema. Era una de las cosas buenas de Izuku. Incluso cuando la solución no era evidente, y a veces, cuando no la había, seguía pensando en el problema, seguía buscando maneras de resolverlo. Pero este era un problema que no podría resolver y sería una lección difícil. Además, continuó All for One antes de que Izuku pudiera procesar del todo sus palabras. Ya hay héroes, señaló. Y el padre de Kazue todavía tiene miedo. Esa información volvió a arrugar el rostro del pequeño Izuku mientras intentaba conciliar aquello con lo que pensaba. Finalmente, Izuku frunció el ceño. ¿Por qué, papi? Preguntó. Isashi dejó que Izuku sintiera la profunda respiración que tomó y se aseguró de que su rostro reflejara su arrepentimiento. Porque los héroes son personas, mi pequeño dragón, y las personas son crueles. No somos héroes. Objetó su hijo. Incluso los héroes, corrigió Isashi.
Podía ver que a Izuku no le gustaba esa conclusión, pero su hijo no era de los que huían de la verdad. ¿Incluso All Might?, preguntó Izuku en un susurro. Hisashi mordió el labio para evitar decir especialmente All Might. En cambio, asintió lentamente, fingiendo tristeza. Incluso All Might, le respondió a Izuku en un susurro. Podía ver cómo le temblaba el labio a Izuku, como si estuviera a punto de llorar, pero su hijo contuvo las lágrimas y Hisashi se alegró de no haber recibido ninguna queja. Dejó que sus palabras se mantuvieran en silencio durante varios minutos, antes de volver a respirar hondo. Vamos a practicar tus peculiaridades, mi pequeño dragón, le ofreció All for One a su hijo. Izuku se animó de inmediato y se deslizó para bajar de su regazo. Vamos. Ted, bueno, mi pequeño dragón, si empujar el aire hacia tu aliento de fuego extingue la llama, ¿qué crees que hará al alejarla?, preguntó All for One a su hijo, quien parecía un poco abatido por cómo iba la última prueba para combinar aliento de fuego y Kaeli Imperium. No le sorprendió. Aún no le había dicho a Izuku que su don no era el control del aire, sino el control del nitrógeno. Empujar tanto nitrógeno hacia aliento de fuego lo extinguiría naturalmente. Al menos Izuku había aprendido que podía apagar incendios con Kaeli Imperium. Ahora era el momento de demostrarle que podía hacer lo contrario. Izuku frunció el ceño. Hisashi pudo ver que su hijo no creía que eso hiciera ninguna diferencia. Solo inténtalo, lo animó, y sus palabras tácitas fueron que siempre hay que experimentar. Quizás Izuku debería pasar más tiempo con el doctor. No tenía miedo de experimentar. All for One observó a Izuku respirar hondo. Las pecas de su rostro se movían al concentrarse. Hisashi, por su parte, ya había dotado a Izuku de algunos dones de protección y pensaba conseguir uno que lo hiciera a prueba de fuego. Aunque aliento de fuego no era necesariamente el don más poderoso, al ser el primero de Izuku, aparte del suyo, sería uno en el que confiaría. Debería ser inmune a sus efectos. Izuku exhaló, creando una pequeña llama, y Hisashi vio el momento exacto en que Izuku retiró el aire. Hubo una chispa y luego la llama creció, formando una bola que rodó hacia arriba, lejos de su hijo. Fue solo un instante, porque el fuego sobresaltó a Izuku y lo desconcentró, pero fue suficiente. ¿Viste eso?, preguntó Izuku emocionado. Hisashi sonrió y asintió. Lo hice, mi pequeño dragón. Lo elogió. ¿Por qué no lo intentas de nuevo? Pero esta vez, ¿respirás un poco más lejos? Izuku pareció confundido por un momento antes de comprender. Luego recuperó la concentración y Hisashi observó cómo Izuku volvía a exhalar una pequeña llama. Esta era más directa, proveniente de su hijo. Izuku negó con la cabeza. Esa no, murmuró y respiró hondo para intentarlo de nuevo. Otra llama salió de su boca y, esta vez, Hisashi observó cómo, cerca del final, cambiaba de forma y se deslizaba por una línea invisible que solo Izuku podía ver. Aplaudió. Perfecto. Ahora eres un pequeño dragón. Rió Hisashi encantado. Izuku también estaba contento. ¿Crees que puedo hacer figuras? ¿O una cuerda? ¿O una enorme bola de fuego?, preguntó. Estoy seguro de que podrás hacerlos todos, respondió All for One. Practiquemos solo con Kaeli Imperium ahora, añadió. Por un momento, Izuku pareció decepcionado, pero por experiencia, sabía que se cansaba rápidamente si usaba demasiado ambas habilidades juntas, así que asintió. Ya puedes pensar en más cosas para la próxima vez, lo consoló Hisashi. Por ahora, quiero ver cuánto puedes levantar. Eso animó a Izuku de inmediato y corrió hacia la pesa. Eran pequeñas, pero Izuku también lo era. Hisashi le había explicado a su hijo que practicar con un don lo fortalecería, así que, aunque Izuku solo podía levantar unos modestos 10 kilos ahora, con el tiempo, con la práctica, podría levantar mucho más, e incluso a sí mismo. Su amiga Ochako le había dado un gran ejemplo. Izuku sabía que ahora solo podía levantar unos 40 kilos, y eso era mucho más que los 20 que antes podía levantar. Lo tomó como un desafío tratar de alcanzarlo lo más rápido que pudiera. Empecemos con la pequeña, instruyó Hisashi, observando cómo Izuku se concentraba en la pesa de 1 kilo. Tras unos instantes, se elevó en el aire. Sonrió y aplaudió antes de señalar la siguiente pesa. Izuku iría subiendo peso poco a poco, y luego, All for One lo sabía, lo que se podía levantar, también se podía dejar caer, o aplastar, o cortar o... La lista era casi interminable de lo que se podía hacer, incluso si no se podía modificar la composición química del nitrógeno. Puede que Kaeli Imperium no fuera la peculiaridad que él pensaba que era, pero en manos de su hijo, le sería muy útil. ¿Waya? Izuku se despertó de un sueño profundo.
Pequeño señor. Reconoció la voz de Gigantomachia. Debes venir conmigo, dijo el hombre enorme. Izuku parpadeó. El miedo lo invadió al instante y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Oía gritos fuera de su habitación, pero no veía nada porque Gigantomachia bloqueaba la puerta. Debes venir, pequeño señor. Quería a su papá. Pero la voz de Gigantomachia le dio algo en que concentrarse y supo que el hombre lo llevaría con su padre. Izuku asintió y apartó las sábanas. Se estremeció ligeramente. El aire era frío, pero no dejó que eso lo detuviera. Toma tus cuadernos, agregó Gigantomachia cuando Izuku se acercó a él. Por un momento, Izuku no supo qué quería decir el hombre corpulento, pero luego asintió y se dirigió a la estantería de su habitación. Sus cuadernos estaban alineados en el estante inferior. Había 4 en ese momento. Uno sobre sus compañeros de clase. Uno sobre él mismo, y luego otros 2 llenos de notas sobre las peculiaridades que había visto en héroes y otros. Resistió el miedo, los agarró y los guardó en su mochila. Gigantomachia se giró ligeramente mientras hacía eso, e Izuku oyó un grito que se cortó de golpe. Malo. Rugió Gigantomachia, pero Izuku sabía que no era él. Se colocó detrás del hombre enorme y lo tocó con suavidad. Eso llamó la atención del guardaespaldas de su padre y Gigantomachia se dio la vuelta rápidamente. No dejaré que te hagan daño, pequeño señor, proclamó. ¿Y qué hay de papá? Preguntó Izuku mientras Gigantomachia lo recogía con mochila y todo. Rápidamente se acomodó en el hueco del brazo del hombre enorme y se fueron por el pasillo. Izuku estaba frente al pecho de Gigantomachia. No podía ver lo que sucedía, pero sí veía que las luces parpadeaban y oía gritos y alaridos. Algunos eran cercanos, otros lejanos. Mi señor me envió a buscarte. Gigantomachia parecía orgullosa de ello e Izuku extendió la mano para sostener la radio que colgaba del cuello del hombre corpulento. Detén al villano. Izuku no reconoció la voz y solo podía pensar en gritar que Gigantomachia no era un villano. Era su amigo. Antes de que pudiera decir nada, sintió que Gigantomachia lo agarraba con más fuerza. No era incómodo, pero Izuku no podía ver nada y no podía moverse en absoluto. Entonces sintió al hombre corpulento abalanzarse hacia él. Oyó un grito de sorpresa y sintió que el otro brazo de Gigantomachia se movía. Algo se estrelló, y luego se oyeron más golpes. Sonaba como si Gigantomachia se estrellara contra las paredes, pero nada lo detuvo ni golpeó a Izuku. El aire se volvió un poco polvoriento, pero no se quejó. Quítate de mi camino. Exigió Gigantomachia. Izuku no sabía con quién hablaba. No podrás escapar, villano. Fue la respuesta. ¿Quién era? Era alguien diferente esta vez, pero Gigantomachia no era un villano. ¿Por qué seguían llamándolo así? Sintió que el hombre corpulento se tensaba de nuevo y entonces movían. Deténganlo. Gritó alguien, pero Izuku sintió entonces la familiar ingravidez que acompañaba al movimiento a través de Kurohiri y, un instante después, el ruido se desvaneció. Pequeño señor. Gigantomachia lo llamó. Izuku sintió que su brazo se retiraba. Se incorporó, aún apoyado en la corpulencia del hombre, y miró a su alrededor. No reconocía dónde estaba, pero podía ver que Kurohiri y Tomura estaban allí, así que debía estar bien. Gigantomachia lo bajó con cuidado y entonces Izuku tuvo la impresión de que lo estaban examinando. Estoy bien, dijo, tragándose el miedo antes de temblar. Hacía frío allí. ¿Tienes frío? Preguntó Kurohiri con voz preocupada. Izuku asintió, lo que incitó al hombre brumoso a mirar a su alrededor. Izuku también lo hizo, pero no podía ver mucho. Había cajas y cajas llenas de cosas apiladas a su alrededor, pero no sabía dónde estaban ni qué contenían. Kurohiri aparentemente vio algo al acercarse a una de las cajas que estaba en el suelo. Empujó la tapa y se agachó para rebuscar en la caja. Al incorporarse, Izuku vio que tenía varios trozos de tela en la mano. El hombre de ojos amarillos regresó y cubrió con cuidado a Izuku con uno de los trozos de tela. Era una manta y la agarró con entusiasmo, envolviéndose en ella. Kurohiri también le dio una a Tomura y, aunque le pareció extraño, también le ofreció una a Gigantomachia, pero el hombre corpulento no la tomó. Deberías intentar dormir un poco más, Izuku, le dio Kurohiri la instrucción. Izuku negó con la cabeza. No podía dormir. ¿Qué pasó? Preguntó. Los héroes nos encontraron, idiota, respondió Tomura antes de que Kurohiri y Gigantomachia pudieran decir algo. Izuku frunció el ceño. ¿Por qué harían algo así los héroes? Se suponía que debían ayudar a la gente. ¿Y si eran héroes, por qué habían llamado villano a Gigantomachia? No fueron héroes, dijo.
Los héroes no hacían eso. TCH. Ya es suficiente, Tomura. Izuku reconoció la voz de su padre y miró a su alrededor para verlo aparecer detrás de una de las pilas de cajas. Su padre lo miró, y de nuevo Izuku tuvo la impresión de que lo estaban examinando. Estoy bien, dijo, un poco enfadado. No sabía qué había pasado, pero estaba bien. Eso hizo sonreír a su padre. Me alegra oírlo, mi pequeño dragón, dijo, aunque, como dijo Kurohiri, deberías dormir un poco más. Tienes clases. ¿Pero qué pasó, papá? Insistió Izuku en preguntar. Su padre suspiró y se acercó a él, arrodillándose para poder mirar a Izuku a los ojos. No quería preocuparte, mi pequeño dragón, pero a veces mi trabajo me persigue, explicó. ¿Vengo a buscarte? Preguntó Izuku frunciendo el ceño. ¿Quieren arrestarme?, dijo su padre. Pero solo arrestan a la gente mala. Objetó Izuku. Ignoró la mirada de Tomura. Podía ver ese movimiento entre los dedos de la mano que cubría el rostro de Tomura. Izuku vio a su padre respirar hondo. No siempre, Izuku. ¿Recuerdas lo que dije sobre la crueldad y cómo la gente puede temer a la verdad? Izuku asintió. Kazue aún no podía hablar con ellos. Quienes temen la verdad, tratan de suprimirla. ¿Qué significa suprimir? Significa silenciarlos, explicó su padre. Si me arrestan, podrán silenciarme, y la verdad que conozco ya no los asustará. Pero la verdad es la verdad, objetó Izuku. Lo es. Y por eso tenemos que superar esto. Hay gente mala que quiere silenciarme, pero no se lo permitiré. Y tampoco dejaré que te atrapen. Por eso Gigantomachia te protegió. Izuku no lo entendía bien, pero ahora que el miedo se desvanecía y la manta lo calentaba, volvía a sentir sueño. Pero si su padre decía que la gente era mala, entonces ellos eran los villanos, aunque hubieran acusado a Gigantomachia de serlo. Además, todo estaría bien porque su padre estaba allí, así que no podía ser tan malo. Asintió a su padre, pero sintió que le temblaban los ojos. Ahora, mi pequeño dragón, necesitas dormir, le ordenó su padre, e Izuku ni siquiera tuvo la oportunidad de desearle buenas noches de nuevo cuando sus ojos se cerraron y sintió unos cálidos brazos a su alrededor. Ted, Gigantomachia, llévate a Izuku, ordenó All For One con frialdad, ignorando el caos que lo rodeaba. Asegúrate de que tenga sus cuadernos, añadió. Sabía que su hijo había escrito sobre él y su don. Aunque los héroes pudieran tomarlo como simples divagaciones infantiles, no había necesidad de arriesgarse. No corrían tanto peligro como para no poder tomarse el tiempo de conseguir los libros. El hombre corpulento se alejó y All For One dio algunas órdenes más a sus subordinados. Habría pensado que ya estaban acostumbrados y sabían qué hacer, pero siempre tenía que dar instrucciones. Las incursiones de héroes eran muy aburridas. No podrás escapar, sombra despiadada. Gritó uno de los héroes. En su fuero interno, All For One estaba conmocionado. ¿Era él a quien perseguían? Era uno de sus alias menores, y no creía haber hecho nada tan malo bajo esa apariencia. Tendría que reexaminar sus negocios si ese era el resultado. Pero si era a él a quien perseguían los héroes, era algo bueno. Ruthless Shade no tenía nada que ver con su personaje civil. Uno de los héroes entró corriendo en la habitación desde la que Isashi dirigía. All For One reconoció a Scarlet Scorpion, quien tenía una mutación, incluso mientras se encogía de hombros y agitaba un brazo como si espantara una mosca. Scarlet Scorpion fue lanzado contra la pared y Isashi oyó el crujido de la quitina rota y vio la salpicadura de sangre. Era un escarlata muy diferente al color habitual del héroe. Avanzar corriendo fue el último error del héroe, aunque le confirmó que ese bufón de All Might no estaba allí. Si lo hubiera estado, sin duda, el actual poseedor de One For All habría ido a por él. No, los héroes no sabían a quién habían encontrado. Eso lo enfureció un poco y All For One salió de la habitación y se alejó por el pasillo. A lo lejos, oyó un estruendo que reconoció como Gigantomachia. Esta incursión de héroes en particular sin duda había asustado a su hijo, y eso era imperdonable. Otro héroe, Fred Star, cargó contra él y corrió la misma suerte que Escorpión. En serio, uno pensaría que tendrían más cuidado con alguien que no conocían. Pero el segundo héroe le dijo a Isashi que era hora de retirarse y cerró los ojos, invocando una serie de donaciones antes de activarlas. Para cualquiera que lo observara, parecería que había desaparecido. Para alguien con capacidad de percibir eventos ultra rápidos, habría visto a Isashi correr por el pasillo, salir por la puerta y cruzar el cordón de héroes. Solo se detuvo al llegar a la azotea de uno de los edificios circundantes.
Se detuvo y se dio la vuelta, observando la redada desde una distancia prudencial. Había luces destellantes de los vehículos policiales y varios héroes más rondando por el exterior. Reconoció varias agencias, pero confirmó que no había nada de la agencia de Olmigt. Eso era algo, aunque sin duda la muerte de los héroes llegaría a oídos de Olmigt. Puede que Ruckles Shade haya escapado esta noche, pero parecía que Alias estaba muerto y, lo que es más importante, Isashi Rigi todavía estaba en juego. Ted, quiero dormir más, gimió Izuku mientras algo lo empujaba. Las mantas estaban cálidas y estaba acostado sobre algo suave. Tienes que despertar, Izuku. Es hora de dormir, murmuró, intentando agarrar las mantas. Estaba tan cansado. Tienes que ir a la escuela, le dijo Kurohiri. Izuku gimió y se incorporó, y solo entonces se dio cuenta de que el aire estaba frío y que no estaba en su habitación. Seguía en ese lugar con cajas. Y yacía en Gigantomachia. ¿Qué? Preguntó. Kurohiri le tendió el uniforme. Tienes que prepararte para la escuela, dijo antes de que Izuku viera que el hombre entrecerraba los ojos. Primero el baño, decidió. Izuku asintió y se arropó con su manta mientras lo seguía. El edificio era enorme y estaba lleno de cajas, pero había pasillos entre ellas. Izuku, tu papá ya se está encargando de todo. Nos mudaremos a un nuevo lugar esta noche, le dijo Kurohiri mientras revisaban las cajas. Y no puedes contarle a Nana lo que pasó anoche. ¿Por qué no? Preguntó Izuku. Porque si lo haces, la gente mala podría encontrar a tu padre de nuevo, le dijo Kurohiri. Izuku mordió el labio y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No quería eso. Daba miedo. No se lo diré a nadie, prometió. No quería que atraparan a su padre. No permitiría que quienes le temían hicieran cosas malas. Sintió, más que vio, la sonrisa de Kurohiri ante su confirmación. Muy bien, Izuku. Fuiste muy valiente anoche, le dijo el hombre brumoso. El baño está por ahí, añadió, volviendo a temas más seguros. Date prisa, que llegas tarde. Izuku asintió y fue al baño antes de salir. Kurohiri lo ayudó a cambiarse y luego el hombre creó una puerta de teletransportación y desaparecieron del edificio. Ted, uff. Hoy no tienes vento. Dijo Minato al entrar al aula. Izuku seguía reorganizando los pupitres para poder sentarse con Minato y Ochako a almorzar. Normalmente salían, pero ahora llovía a cántaros, e Izuku pensó que había granizo mezclado con la lluvia. Kurohiri estuvo muy ocupado anoche, le dijo a su amigo. Todos estuvieron muy ocupados anoche. Debió estar muy ocupado. Bromeó Ochako. Izuku se encogió de hombros y se recostó en su escritorio mientras Minato se unía a ellos. Habían juntado dos escritorios para que los tres pudieran sentarse uno frente al otro. Pero estaba cansado. Lo ocurrido anoche lo había dejado con sueño y solo quería dormir. Pero primero tenía que almorzar. ¿Estás bien? Preguntó Minato. Ochako ya lo había hecho. Solo estoy cansado, dijo Izuku con un bostezo. Se despertó esa mañana y descubrió que había estado durmiendo en Gigantomachia. Al hombre enorme no le importó, y Kurohiri, de alguna manera, le consiguió un uniforme. El hombre brumoso lo acompañó al baño y lo ayudó a vestirse. Después, Kurohiri formó un portal y fueron a una tienda. Kurohiri le compró un bento para el almuerzo y varios onigiri para desayunar. Estos estaban en la mochila de Izuku, mientras que los otros bentos que el hombre brumoso había comprado estaban envueltos en plástico. Izuku sabía que eran para su padre, Tomura, Gigantomachia y el propio Kurohiri. Entonces, como llegaba tarde, Kurohiri lo llevó al callejón detrás de la tienda, mientras le indicaba dónde recoger algo después de clases antes de formar una puerta de teletransporte y dejar a Izuku justo dentro del edificio de su escuela. Izuku corrió a su aula con minutos de sobra y apenas logró engullir un onigiri antes de que entrara su tutor. ¿No dormiste bien? Preguntó Minato con preocupación. Izuku negó con la cabeza mientras abría el bento comprado. Había una porción de arroz, pepinillos, algo que parecía ensalada de papa con algas por encima y un tonkatsu. Izuku sonrió. Al menos Kurohiri había intentado tratarlo así. Se lo comió. Estaba cansado, pero incluso siendo joven, Izuku sabía que sería peor estar cansado y hambriento. ¿Todo está bien, verdad, Izuku? Preguntó Ochako con cautela, mirando a su amiga. Solo estoy cansado, respondió Izuku. Quería decir más. Quería contarle sobre la gente mala, pero si atacaban a su padre, Izuku no tenía duda de que atacarían a otros. Era más seguro si simplemente no lo sabían. Izuku sonrió. Los protegería, porque eso era lo que hacía un héroe.
No era frecuente que alguien fuera convocado a una reunión con el héroe número 1, Olmig, y su único compañero, Sir Newteye. En cualquier otra circunstancia, Espíritu Blanco se habría sentido honrado o halagado. En ese caso, además de todo lo demás, se sentía enferma, cansada y preocupada. No ayudaba que ambos lucieran particularmente sombríos. Nunca había visto a Olmig sin su sonrisa característica. Se sentó al otro lado de la mesa y miró a los dos héroes. Ellos simplemente la miraron. Había otro hombre junto a ellos, un policía por la placa que se veía en su cinturón. Mira, ¿de qué se trata esto? Estoy bastante ocupada, espetó, haciendo una mueca para sus adentros. No iba a causar una buena impresión. Estamos aquí por la redada, le dijo Sir Newteye. Cuanto menos se hable de la incursión, mejor. Fue un desastre con mayúscula. Sin embargo, no estaba segura de que salió mal. Ruggles Shade no estaba destinado a ser tan peligroso. Conocían sus habilidades. Conocían las habilidades de sus seguidores y, sin embargo, a mitad de la incursión, las cosas empezaron a ir mal. Perdieron contacto con Scarlet Scorpion y Freeze Star antes de darse cuenta de que algo había salido mal. Y entonces apareció un hombre enorme. Phantom no tenía ninguna posibilidad y Sage tenía un largo camino por recorrer. Y ahora, lo que encontraban al recorrer el edificio era aún más preocupante. Juguetes y ropa para niños. El único consuelo que le quedaba a White Spirit era que los niños tenían sus propias habitaciones con camas adecuadas, por lo que no parecía una operación de tráfico de personas. Hacinaban a los niños en un espacio lo más pequeño posible y definitivamente no les daban juguetes. ¿Qué hay de la redada? Espetó, antes de respirar hondo. Mira, lo siento. Las cosas no van bien, ofreció la insignificante explicación. Realmente no tenía tiempo para esta reunión. Entiendo, dijo Olmig antes de que Sir Newteye pudiera decir nada. Queremos saber qué encontraron, preguntó. ¿Lo que encontramos? Lo que encontramos no tiene sentido. Gruñó Espíritu Blanco. Mira, antes de que me ponga a explicarlo todo, ¿qué sabes ya? Preguntó, descortésmente. Obviamente sabían, o sospechaban algo, y estaba cansada. Sería mejor acabar con esto de una vez. Sir Newteye pareció ofendido, pero Olmig asintió. Antes de contarte nada, me gustaría confirmarte algo. ¿Tienes una buena foto de Ruggles Shade? Preguntó. Espíritu Blanco asintió y sacó su comunicador. Presionó los botones un momento, enviando la foto a quien estuviera a su alcance. En ese momento, no le importaba quién la viera. Olmig sacó su teléfono y emitió un pitido al aceptar la imagen. Tocó la pantalla y la miró antes de sostenerla para que Sir Newteye y el policía la vieran. Es él, dijo el oficial. Espíritu Blanco sabía lo que veían. Habían captado una imagen de sombra despiadada con la capucha bajada. Tenía brillantes ojos dorados y un cabello blanco casi inquietante. Reflejaba la luz circundante y, en esta imagen, había adquirido un tono azul. Lo es, confirmó Olmig antes de volver a mirarla. Espíritu Blanco notó su mirada penetrante. Ruggles Shade no es un villano menor, dijo el héroe número 1. Espíritu Blanco quería objetar, pero no estaba muy segura de a qué objetaría. Probablemente a la insinuación de que no podían con un solo villano. Es mucho más que eso, continuó Olmig antes de respirar hondo. ¿En tus tratos, has oído hablar alguna vez de un hombre llamado simplemente Sensei? Preguntó. Sus ojos azules eran serios. Es un mito. Objetó Espíritu Blanco. Había oído hablar de él, sí. Se suponía que era una especie de coco con el que los villanos se asustaban. Solo que nadie podía decirle qué le daba tanto miedo. No es un mito, le dijo el héroe número 1 con una cara completamente seria. ¿Y qué tiene eso que ver con mi incursión? Preguntó Espíritu Blanco, aunque sospechaba que sabía exactamente qué tenía que ver con su incursión. Tu imagen confirma que Ruggles Shade es uno de los alias que usaba este sensei. Durante un largo instante, Espíritu Blanco los observó en silencio. ¿Sabían? Rugió, levantándose de la silla mientras sus manos golpeaban la mesa. ¿Tenían idea de que esto? Por favor. Olmig levantó las manos. No lo sabíamos, enfatizó. El policía se levantó e hizo una reverencia. Lo siento. Cuando llegaron los informes de su redada, tuve una sospecha, dijo, ofreciéndole el arco. No fue Ruggles Shade quien me avisó, añadió, sino ese hombre corpulento que denunciaron. Espíritu Blanco tembló, pero volvió a sentarse lentamente. Eso no era un hombre, espetó. No era un hombre, no con la forma en que había atravesado paredes y a sus subordinados.
Lo peor era que no parecía que el hombre realmente intentara hacerles daño. Creemos que el hombre grande es su guardaespaldas, dijo finalmente Sir Newteye mientras el oficial de policía volvía a sentarse. ¿Y los malditos niños? Preguntó. Eso detuvo a los hombres. Se quedaron paralizados al mirarla y, en una pequeña parte de su mente, el espíritu blanco exclamó ja. Ante su confusión, pero ella sabía que era algo muy serio. ¿Niños? Preguntó Olmig con voz entrecortada. Se desplomó sobre la mesa e inició una conexión con el servidor de su agencia, lo que le permitió acceder a las fotos de lo que habían encontrado. Revisó 2 habitaciones. La primera, obviamente, pertenecía a un niño, dados los juguetes esparcidos por todas partes, junto con los libros escolares. La otra, probablemente, a un adolescente. Había varias consolas de videojuegos allí, y había una instalada en el bar. Agradeció un poco ver los libros escolares. Esto reforzó la idea de que no se trataba de una red de esclavistas, o si lo era, era la más extraña de la que había oído hablar. ¿Tienes alguna fotografía de los niños? Preguntó atentamente el policía. Déjame comprobarlo, dijo Espíritu Blanco. Habían capturado dispositivos y computadoras, pero no estaba segura de si habían logrado hackear alguno. Fue a la carpeta de volcado de datos del caso, aunque llamar la carpeta era un nombre un poco inapropiado. En términos electrónicos, era un depósito para toda la información descargada de los dispositivos capturados, por si acaso alguno de ellos contenía alguna sorpresa. Aunque no parecía seguro, realmente lo era. Había varias personas de soporte de datos en su agencia cuyo único trabajo era garantizarlo. Y, de hecho, hackear los dispositivos. Hubo días en que merecieron el título de héroe. Parece que tuvimos suerte con uno de los dispositivos. El cifrado era pésimo. Sir Newteye no parecía convencido. Normalmente, Espíritu Blanco estaría de acuerdo, pero conocía a su gente. Si decían que el cifrado era pésimo, lo decían en serio, y habrían comprobado que no era porque fuera una trampa. Abrió la carpeta y vio que contenía imágenes. White Spirit la envió desde su teléfono a un proyector que estaba en la habitación y luego pulsó la pantalla para que mostrara miniaturas de las imágenes. ¿Podrías abrir la quinta desde la izquierda? Preguntó cortésmente el policía. Lo hizo y la imagen se abrió mostrando a un niño de pelo verde. Era adorable y pensó en 6. Tenía ojos verdes a juego, enormes y expresivos. Tenía pecas en las mejillas y, al menos en la foto, el niño tenía un aire de inocencia. Lo único malo del disparo fue que el chico estaba lanzando un chorro de fuego hacia un objetivo que estaba bastante lejos. El policía sacó una cartera del suelo y un expediente. Lo abrió y sacó una foto que sostuvo en alto. «Puedes usar la pantalla», dijo White Spirit. «Seguridad operativa», dijo el hombre encogiéndose de hombros. Ella comprendió y sintió curiosidad. La información se limitaba a copias impresas en casos muy seguros o sensibles. «Ha envejecido», declaró el oficial, y luego le pasó la imagen a Olmig. White Spirit vio, al pasarla, que era solo una fotocopia de un original. ¿Cuánta seguridad había en este caso? Solo se usaban fotocopias cuando el expediente original era tan sensible que se guardaba en una bóveda especial. El acceso a esa bóveda estaba vigilado, y si algo se destruía, había muy pocos delitos que conllevaran presunción de culpabilidad. Destruir las pruebas de esa bóveda especial era uno de ellos. No importaba quién fueras. Era un delito legal. «Eso es algo», dijo el héroe número 1 como si se sintiera aliviado. «¿Encontraste alguna información sobre los niños?», preguntó Sir Newteye. «Uniformes u otros identificadores». White Spirit revisó el servidor de su agencia. «Todavía no», dijo. Sir Newteye asintió. Parecía comprensivo. «Queremos que nos informen de todo», dijo. «La sombra despiadada es mucho más peligrosa de lo que crees», añadió el compañero. Quiso oponerse, pero Espíritu Blanco reconoció ese deseo como su orgullo, y con 3 héroes perdidos en la incursión y uno probablemente herido hasta el punto de retirarse, no había lugar para el orgullo. En cambio, Espíritu Blanco respiró hondo. «Agradezco cualquier aportación», dijo, inclinándose ligeramente sobre la mesa. Ella organizaría el acceso de Olmig y su compañero a sus servidores más tarde porque tenía la sensación de que este no iba a ser un caso simple. Olmig la miró con el rostro serio. Daba miedo. «Siento mucho tu pérdida», le dijo. Sus palabras eran sinceras y Espíritu Blanco se preguntó quién había perdido el héroe número 1 ante sombra despiadada. «Gracias», respondió ella, respirando profundamente mientras permanecía sentada allí. Esto no iba a ser fácil.
Ted, no puedes decírselo. Disculpe. Preguntó Naomasa sin poder evitarlo, Sir Newteye. Esta es la primera pista que tenemos en este caso. Y es la primera pista que tenemos en nuestro caso, respondió el compañero. El detective apretó los dientes. Sabía que, llegado el momento, Sir Newteye simplemente usaría su rango. Los casos en los que trabajaban los héroes generalmente tenían prioridad sobre los de la policía. Y sabía que, a pesar de que su caso trataba sobre el secuestro de un niño, el caso de Olmig, que lidiaba con lo que podría ser el villano más peligroso al que el mundo se había enfrentado, sería considerado más importante. No importaba que existiera la posibilidad de que el niño fuera el hijo del villano. Razón de más para que nadie se preocupara por él, y ya sabía que la opinión pública culparía a la madre por casarse con el villano. Sería su culpa, a pesar de que todo lo que Tsukauchi había visto en este caso decía que este villano en particular se había comportado como un perfecto caballero con ella. Podría haber sido una actuación, pero no había nada que ella considerara incorrecto. Suspiró. Al menos sabía que Yaji estaría tan frustrada como él con la situación. ¿Ni siquiera puedo decirle que encontramos algunas fotos? No. Si alguien la vigila, sabrá que lo sabemos. Él ya sabe que lo sabemos, le recordó Naomasa al compañero de Olmigt. Las copias electrónicas de sus expedientes habían sido manipuladas. La imagen de Isashi Midoriya siempre estaba borrosa. Si eso no era prueba suficiente de que el villano sabía que lo estaban siguiendo, no sabía que lo sería. Sir Newteye negó con la cabeza. No hay razón para que revelemos nuestro conocimiento, dijo. Mira, esta mujer está sola, intentó usar el ángulo emocional, sabiendo que probablemente no llegaría a ninguna parte. Perdió a su esposo y a su hijo en un día y no ha tenido nada desde entonces. No hemos podido encontrar nada. Hasta ahora. Creo que merece saber que su hijo sigue vivo. El héroe negó con la cabeza. No podemos arriesgarnos. ¿El riesgo de qué? Con este hombre, cualquier cosa es un riesgo, respondió Sir Newteye. ¿Y qué le dirías exactamente? Que encontramos fotos de su hijo, supuestamente sin don, usando uno, en el dispositivo de un supervillano, que probablemente sea su marido. Tsukauchi hizo una mueca. Dicho así, sonaba mal. Yo esperaría y esperaría que podamos localizar al niño, agregó el prohéroe y Naomasa pudo percibir una leve nota de simpatía en su tono. Ni siquiera sabemos a qué escuela va el niño, señaló. Estamos investigándolo. Naomasa no estaba convencida. La habitación de los niños tenía los libros de texto estándar de segundo año de primaria aprobados por el gobierno. Su uniforme era uno de los genéricos que se usan en todo Japón, y aunque podían buscarlo mediante biometría, no tenían ni idea de dónde buscar. El niño podría haber ido a la escuela primaria más adelante, o al otro lado de la ciudad. Aún así, sabía que tenían vigilantes en las escuelas locales, buscando a cualquier chico de pelo verde y pecoso, pero Naomasa ya sabía que no podrían mantenerlos allí mucho tiempo. Sospechaba que, quienquiera que fuese Isashi Midoriya, ya estaban moviendo los hilos para que el caso perdiera importancia. Sin duda, Sir Newteye también lo sabía y, por lo tanto, quería recopilar toda la información posible. Tsukauchi suspiró profundamente. Esperaré hasta que nos echen de este caso, le dijo a su compañero. Sir Newteye no parecía contento, pero sabía a qué se refería el detective. Tendrá que conformarse, murmuró, y luego volvió a revisar la información que el equipo de Wite Spirit había encontrado. Lo hará, dijo Tsukauchi, guardando en el archivo la huella de Izuku Midoriya usando un don de fuego impresionante. Algún día, Inko Midoriya la vería. Un día.